Hoy en El Pase, los mejores periodistas de Argentina te van a contar sobre todo lo que está pasando en el país. ¿Está bajando realmente la inflación? ¿Por qué cuesta tanto llenar el changuito? ¿Son creíbles los números del INDEC? El gobierno intenta bajar líneas sobre un tema polémico. Es decir, que hoy la inflación en Argentina viaja en torno al 8 o 9% anual. Es decir, que la estamos bajando del 17.000 a menos del 10 anual. Y todo esto lo hicimos en 6 meses, Ale. Vení, tráeme el teléfono y te lo hago ahí en tu teléfono. 1,54. O sea, 0,54 es la inflación mensual. Sí. Entonces le tenés que poner 1 para armar el exponencial. Entonces, ves acá que tenés X a la Y. Sí, Apretás acá. sí, dale. Y ahora ponés 12. Sí, ahí me hiciste la 12. Bien, ahí te da un número. Sí, Ahora a este número le tenés que restar 1 porque es el factor sobre el que acumula. Te queda 176,9. sí. ¿Sí? Ahora, si yo multiplico por 100, me da, acá está, 17.692. Yo no tengo la culpa que no sepan hacer las cuentas. ¿Qué quiere que le haga? Personal diplomático, control de alcoholemia y polémica. ¿Qué pasó entre la embajada rusa y el gobierno argentino? Yo vivo en Argentina, me gusta Buenos Aires, esos gentes es una vergüenza. Uy, se armó. ¿Lo conoces? No, soy ruso. No hablo español muy bien. Señor caballero, ¿qué hace acá? Con él, yo pruebo hablar con él. Vas a tratar de hablar con él, a ver, escuchen. No выходи, извинись. Dice que ese una diplomático, ese no importante, yo vivo. Milei intenta armar una corte a su medida, pero los actuales jueces se resisten. ¿Con cuántos integrantes va a funcionar el máximo tribunal del país? ¿Quiénes son los conjueces, que son las personas que terminan de completar los 5 ministros de la Corte? Eso está regulado en una ley. No, nosotros no decimos quiénes son. Esto tiene que ser entendido como que la Corte tiene que funcionar con 3, con 4, con 5. Lo ideal es con 5 porque eso es el número que fija la ley. Antes que entráramos el doctor Carlos Rosenkrantz y yo, la Corte funcionó con 3 miembros durante 7 meses y ahora hace 3 años que estamos funcionando con 4 y no con 5. 3 años. Tenemos que tener una herramienta que haga más ágil la designación de los conjueces, porque podemos, es decir, coincidir 3 de 3 es más difícil que 3 sobre 4 o 3 sobre 5. Ese es el tema que tenemos. No hay santa. Los insólitos momentos que dejó la Navidad de un gobierno de libertarios. Queridos argentinos, en esta Navidad queremos compartir un mensaje de alegría y de orgullo, porque estamos cambiando a la Argentina de verdad. Y esto no es solamente algo que está haciendo el gobierno, lo está haciendo cada familia, cada argentino está cambiando este país. Y por eso es que quiero mandarles este mensaje de esperanza, fuerte, contundente, porque estamos haciendo lo que nunca pensamos que se podía hacer. Vení a YouTube, que la mejor información, los mejores periodistas están en El Pase. Si querés estar informado, acompañanos hasta las 12 en El Destape. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, 10 de la mañana, 11 minutos en toda la República Argentina hasta las 12. Nos quedamos acá en el Destape haciéndoles compañía y obviamente con toda la información, con todo el análisis y esta maravillosa mesa de periodistas que me acompaña. Ari, buen día. Fer, hola. ¿Qué tal, Cande? Adrián, hola, Fero, bienvenido. Quería empezar comentando una novedad esta mañana porque finalmente, y casi como un regalo de Navidad, el gobierno determinó
por decreto el aumento del salario mínimo vital y móvil. En un laudo, ustedes saben, se reúnen los empresarios y los trabajadores. Unos dicen nosotros queremos que tiene que ser tanto, los otros dicen que queremos que tiene que ser tal otro. Si no se ponen de acuerdo y no logran acercar posiciones, el gobierno lauda y establece el que considera un punto medio o un punto adecuado. Bueno, los empresarios ofrecían 279.000, los trabajadores pedían 572.000 y el gobierno decidió laudar en el sano punto medio de 279.700 pesos. No, en serio, lo voy a decir de nuevo para que se entienda. Los empresarios ofrecían 279.000 pesos de salario mínimo vital y móvil. La CGT y las dos CTA planteaban un salario mínimo vital y móvil de 572.000 pesos. O sea, casi el doble. Exactamente. Y el gobierno, después de tomarse además unas semanas para meditarlo profundamente, hacer cálculos y esperar además para anunciarlo en una fecha significativa como Navidad, entre 279.000 y 579.000 trazó el laudo en 279.700 pesos. 782, Se le creo. subió 700 pesos a los empresarios. Más o menos, ese sería. Le subió 700 pesos al deseo empresario. Así es. La verdad es que se habla muchas Qué veces. tocada de culo, ¿eh? Yo que roca me enojo. ¿eh? Muchas veces se cuestiona para qué sirve. Claro. ¿Para qué sirve el salario mínimo vital y móvil? Porque lo cierto es que la gran mayoría de trabajadores bajo convenio están por arriba de eso, y los que no están bajo convenio son trabajadores en negro, con lo cual bien podrían estar por abajo. Bueno, creo que entre otras cosas sirve para darse cuenta también para quien juega el gobierno. Sí. Cuando uno ve un número así, tan crudo, no cabe ninguna duda de que este es un gobierno que vino a cumplir los deseos de los empresarios. Más allá de, Lo digo, del dijo humor. explícitamente Sí, cada sí, vez por que pudo supuesto. el propio Milei, lo dice Toto Caputo cada vez que hay reunión con empresarios. No es para todos tampoco, no es para todos los empresarios, particularmente para aquellos que estén alineados con un programa de gobierno muy, muy definido en ese aspecto. Ahora, vos sabés que lo del salario mínimo tiene dos relevancias. Una, su rol como referencia, y la otra, el mensaje que se da al fijar, que es donde estamos haciendo el foco, ¿no? Al fijar el valor en el deseo que tenían las empresas, Sí. porque ahí no solamente se ratifica la intención de gobernar para la élite, sino que además vuelve a poner a los representantes sindicales en la incómoda posición del destrato, no solamente frente al gobierno, sino fundamentalmente frente a sus afiliados. O sea, le resta capacidad de representación, que es una acción deliberada del gobierno. O sea, el gobierno tiene interés en restarle capacidad de representación a los sindicatos. El tema es, como decimos siempre, si los sindicatos se dejan o no. Y pareciera ser que se dejan, digamos, ¿no? Restarse de representación. Claro, porque Con ¿cuál lo es cual la hay un- reacción, no? ¿Cuál es ¿Cómo? la reacción? Claro, ante- si no hay reacción, entonces me parece que el gobierno asienta ahí dos golpes. Uno, darle el gusto a los empresarios, fijar un salario a la baja, pero al mismo tiempo restarle capacidad, disminuirle capacidad de representación a los sindicatos, porque dejan de ser referencia para negociaciones de este tipo. Y ahí está el desafío para la oposición. ¿Cuánto más se va a dejar, digamos, ¿no? Porque después remontar la cuesta va a ser bravo. Una vez que vos perdiste tanta representación, ¿qué vas a pedirle y a quién? Aparte, creo que desde que empezó este gobierno no hubo ni una sola vez que hubiera acuerdo. Siempre terminó Siempre. laudando Claro. el gobierno. Cosa que en el gobierno de Alberto Fernández, el anterior, siempre había una presión para que los empresarios aceptaran Más o menos, en buena medida, pero más o menos. Recordemos la gestión de Moroni como ministro de Trabajo, no hacía El eso. ministro se perdió Macri con Moroni. Se corría, de la verdad, o sea, Sí, sí, lo digo en serio yo. ¿no? Estoy diciendo joder. no pasaba eso sistemáticamente. De hecho, muchas veces el Estado no intervenía, y esa era una de las críticas que teníamos acá, de frente a que los empresarios siempre ofrecen menos. Sí, y el claro. Estado está para eso. En el gobierno anterior también pasaba que el Estado se corría, no hacía esto que acaba de hacer ahora, que es darle exactamente lo que piden a los empresarios.
pero la gestión de Morón en el Ministerio de Trabajo no ¿Pero se no se caracterizó llegaba por a eso. acuerdo finalmente? Muchas veces no, y no se caracterizaba porque se le plantara. Por eso los trabajadores perdieron con el gobierno anterior un montón de capacidad adquisitiva, y por eso perdió las elecciones. Sí, por ahí no tanto en la dimensión de la caída de ahora. Luis Campos, que es del Observatorio de la CTA, marca que esta caída del salario mínimo vital y móvil, en términos reales, en este año es la caída más fuerte desde las hiperinflaciones de finales de los 80. Entonces es una caída muy abrupta en el primer año de Milei. Y yo agregaría otra diferencia, más allá de lo cuantitativo, que es muy importante, porque estamos hablando de plata, que es lo que sustenta la vida de un trabajador. Pero conceptualmente, más allá de cuál sea el punto al que se llegue en una negociación, no es lo mismo que el salario es fruto de una negociación, de un tironeo, que el concepto de que el salario lo pone el empleador y de que tu trabajo vale lo que el empleador decide que valga. Ahí hay una diferencia ya sé, pero conceptual que para mí este gobierno está dando, un paso que está dando y que hay que discutir. Sí, pero de vuelta, o sea, voy para atrás, estoy viendo un gráfico que publicó Nadine Argañaga. Sí, ahí lo estaban poniendo. Los salarios perdieron, hace 7 años que pierde, todos, o sea, el privado registrado, el sector público, todos, y números altos. ¿Ahora son más altos? Sí, es verdad, o sea, ahora el sector privado va 2,5 abajo, pero el año pasado fue 2,3, y el 2022, que fue año de recuperación post-pandemia, fue 2 puntos. Sí. Entonces, hace Bueno, mucho... por algo gobierna Milei. Exactamente. Y lo mismo en el sector público. 3,7 van perdiendo, sí. Pero 2,5 en el año de recuperación de pandemia. La buena noticia de todo esto, lamentablemente, es que si se cumple en mi paper, que nunca publiqué todavía, gobierno que baja salarios pierde elecciones. Pero los trabajadores vienen perdiendo con Macri, con Alberto y ahora con Milei. Bueno, cada vez más. El punto ahí es un poco dónde está el piso, porque si vos ya venís encima de un proceso de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, bueno, ya es un salario mínimo vital y móvil que apenas te asegura salir, ya no ni hablemos de la pobreza, apenas te asegura salir de la indigencia, o sea, apenas te alcanza para comprar la comida para vivir un mes, y si tenés que pagar un alquiler en un centro urbano, bueno, medio que estás al horno, o tendrás que vivir en algún lugar dependiendo de alguna otra persona o de alguna otra estructura. Cande, sí. Perdón, ¿por qué Milei dice que los salarios en dólares, te lo pregunto para que se entienda, ¿por qué dice que los salarios en dólares aumentaron y que están mejor entonces? No, si uno ve los salarios registrados, ves no una recomposición, pero sí ves que al proceso de pérdida de los primeros meses contra la inflación, en el mundo salario privado registrado, o sea, los trabajadores que efectivamente tienen una representación sindical y con mucha heterogeneidad entre los sectores, recompusieron salario. El tema es que los informales, y ahí sí es importante la referencia del salario mínimo vital y móvil, siguen estando muy por debajo de el año anterior, y los empleados públicos, que incluso el Estado es el que marca la pauta, también están por debajo. Y después está la cuestión de que como se atrasó el valor del dólar, todo medido en dólares, También. son más dólares. El tema es que si vos comparás cuánto creció el salario en dólares con cuánto salió el paquete de fideo en dólares, creció mucho más el paquete de fideo o el colectivo o la boleta de luz medido en dólares que el salario medido en dólares. Pero no es menor lo que dice Fer, porque incluso en dólares estamos hablando de que en marzo, o sea, en marzo del año que viene no van a ganar ni $300 como salario mínimo vital y móvil. Es un salario muy bajo para que sea el piso de referencia. La semana pasada hablábamos de la estadística de pobreza, las dos, la de pobreza y la de desempleo, que son las dos que se conocieron la semana pasada, y el fenómeno que se empieza a consolidar, y un poco se expresó en la Nochebuena con esa multitud que en todas las provincias se acercaron a las mesas navideñas colectivas de las organizaciones sociales. El fenómeno que se empieza a galvanizar en este tiempo es el fenómeno del excluido. Es decir, personas que con empleo, no con empleo formal, sino con ingresos por tareas, changas, quedan igual en la banquina porque con eso no pueden pagar los gastos cotidianos. Y empieza a crecer también otro fenómeno asociado, que es el que no busca empleo. La estadística en general del empleo se hace sobre aquellas personas, porque es una encuesta en definitiva, se hace sobre aquellas personas que dicen que están empleadas o que no están empleadas. Pero dentro del universo de encuestados están subrepresentados los que no buscan empleo. ¿Por qué cada vez más gente deja de buscar empleo? Porque le cuesta mucho más caro ir hacia el lugar de trabajo. El precio del transporte, sobre todo en las áreas urbanas o metropolitanas, se transformó
en un cepo al trabajo. En las áreas, insisto, metropolitanas, como Lamba. Bueno, todo eso de algún modo se expresó en la Nochebuena del 24. No sé, no me quiero meter si no es todavía tiempo en ese tema, pero fue muy impresionante lo que pasó porque nosotros vimos las escenas del Congreso, donde la UTEP organizó la Nochebuena navideña. Pero hubo cenas colectivas de Navidad en todas las provincias, por primera vez desde hace 7 años que comenzó a realizarse esta ceremonia. Y fue muy impactante porque vos tenías a escala 200, 300 personas en San Juan, 400, 500 personas en Salta, 500 personas en Misiones. Es decir, iba sumando mesas colectivas en todas las provincias. Por supuesto que esto es obra de la organización, se organizó, pero es obra también de la carencia, de la necesidad. Sí, claro. Hay muchas necesidades que se reúnen en Nochebuena, no solamente la del plato de comida, sino también la de la compañía, la de no estar solo, la de compartir un momento, la decisión militante de compartir un momento de una ceremonia colectiva. Ahora, esta imagen para mí es la imagen de la semana, Y no sé si tenemos para compartir el video, si no lo Ahora vieron. en un rato lo vemos. Porque no solamente se dio de comer, esto empezó a las 2, 3 de la tarde, y después en un ratito les voy a mostrar el video, que todas las actividades que se hicieron durante ese día, que tienen que ver con la dignidad. Ahí hay un elemento que me parece que va a haber que prestar atención a este tiempo. Y la reacción del gobierno que lo trató como si fuera un hecho criminal. Prácticamente Claro. la palabra dignidad ahí se despeja, pero también entra en juego en un rato. Correcto. Vamos a estar con eso en un rato también con otra cara de lo que dejó la Navidad, que es los números de las ventas navideñas. Cande nos trae porque el gobierno salió a festejar un número de un aumento, pero cuando uno pone la lupa, no sé cuán bueno fue ese dato, así que no te quiero spoilear la columna, Cande, pero en un ratito vamos a hablar de cómo cerró ese tema de las ventas en Navidad, mientras Milei celebraba compartiendo fotos de shoppings de China. Sí. De Tremendo shoppings eso. comunistas. Pero diciendo que era acá, ¿no? Claro, sí, diciendo que era el Unicenter. Está explotado. Una persona con mucha calle se ve. Y, sí, se ve que fue muchas veces al Unicenter también. Vamos a estar también con información política porque se está definiendo cuándo y cómo se vota el año que viene en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y Fer Siveira nos trae todos los datos de esa rosca y también de la rosca de la Corte Suprema que se acerca al los últimos días con esta conformación. Sabemos que cuando cambia la conformación de la Corte Suprema son movimientos sísmicos en términos de la política, cambian un montón de condiciones y eso hace que estos días sean muy especiales. Ari, vos tenés información sobre qué puede llegar a pasar en estas últimas jornadas de Maqueda y luego una vez que empiece la siguiente etapa. Sí, no solo yo, lo contó Horacio Rosati, podemos volver a compartirlo, el presidente de la Corte Suprema, que fue al programa de Carlos Pagni el otro día. Y se viene, yo creo que enero va a ser uno de los temas picantes para los que estén acá en enero en la cobertura periodística, que es que Milei ya dijo por todos lados que quiere meter 2 jueces de la Corte por decreto. Y la cuestión es si el actual presidente de la Corte lo va a dejar y si tiene posibilidad de dejarlo o no, y así por lo menos lo adelantaba el otro día. ¿Quiénes son los conjueces, que son las personas que terminan de completar los 5 ministros de la Corte? Eso está regulado en una ley. No, nosotros no decimos quiénes son. Esto tiene que ser entendido como que la Corte tiene que funcionar con 3, con 4, con 5. Lo ideal es con 5 porque eso es el número que fija la ley. Antes que entráramos el doctor Carlos Rosenkrantz y yo, la Corte funcionó con 3 miembros durante 7 meses y ahora hace 3 años que estamos funcionando con 4 y no con 5. 3 años. Tenemos que tener una herramienta que haga más ágil la designación de los conjueces porque podemos, es decir, coincidir 3 de 3 es más difícil que 3 sobre 4 o 3 sobre 5. Ese es el tema que tenemos. Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Puede funcionar la Corte con 3 miembros? Sí. ¿Por qué con 3? Porque en 3 días, el 29 de diciembre, Juan Carlos Maqueda se va.
por ende quedan 3 miembros. ¿Puede funcionar? Puede funcionar. Ahora, necesitan unanimidad para tomar una decisión. ¿Qué es lo que puede pasar y por qué ahora hay mucha tensión en la Corte? El otro día la Corte sacó una acordada donde dijo: podemos funcionar perfectamente con 3 miembros y si no, llamamos rápidamente a conjueces, que es lo que dice ahí Horacio Rosati. Y además, esa lista de conjueces, lo que vamos a hacer es que el mismo conjuez intervenga en casos análogos. Eso es algo que no está en la ley, que regula la participación de conjueces. Y es algo que le va a otorgar mucha discrecionalidad a Horacio Rosati. ¿Por qué? Porque Horacio Rosati dijo: si yo pongo a circulación un tema y no nos ponemos de acuerdo, llamamos un conjuez y ese conjuez va a intervenir en todos los casos parecidos. El truco está en lo que hizo Rosati, es que el que decide qué expedientes se circulan es el presidente de la Corte. O sea, en cuáles se sortean con jueces y en cuáles no. Bueno, el presidente de la Corte ya sabe en qué temas están de acuerdo y en qué temas están en desacuerdo. En este momento se odian Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati. Lorenzetti quiere que entren nuevos jueces de la Corte para quitarle de vuelta la presidencia a Rosati. Rosati no quiere que entren para quedarse con la presidencia. Legalmente tiene razón Rosati. O sea, Milei no puede designar dos jueces de la Corte por decreto. Pero Rosati entró por decreto. En realidad no entró por decreto, aceptó entrar por decreto, después tuvo que dar marcha atrás. Pero digamos, alguien le puede decir a Rosati: vos aceptaste eso mismo que ahora no querés que Milei haga. En el medio está, y por eso yo creo que no se llevan tan mal, Rosati tiene 16 expedientes, por ejemplo, en sus manos contra el decreto 70-2023. Claro. 16. No resolvieron ni uno. Tiene más de 20 causas de provincias contra el Estado Nacional, contra Milei, porque Milei les quitó fondos que les corresponden por ley a provincias y no los resolvió. Y le queda todavía una jornada. No va a ser hoy, me dicen recién, puede ser mañana. Porque la Corte puede elegir cuándo y cómo quiere expedirse. Sí, claro. La semana pasada, por ejemplo, resolvió un caso el lunes y después resolvió otros el jueves. Es el mejor laburo del mundo. Sí, es un buen laburo. Está muy bien pago, no tiene ningún tipo de control. Vacaciones tenés en verano y en invierno. Vacaciones tenés la feria judicial y etcétera. No, sí, sí. Ganancias. No pagas ganancias. No pagas ganancias y sí, es un lindo laburo. Tendría que haber estudiado Derecho. Ari, pero si se odian, Maqueda, como uso tus palabras, si se odian Rosati y Lorenzetti sí, y necesitan unanimidad para votar un fallo. Sí. Lo más probable es que hasta que no haya un nuevo integrante no salga ningún fallo. Es que no se odian en todos los temas. Ah, ok. Hay veces que están de acuerdo. Cuando son temas vinculados a los negocios empresariales están de acuerdo. Bien. No están de acuerdo por ahí en algunos otros temas. Comparten algunas sensibilidades. Digamos. Exactamente. La sensibilidad empresarial. Los fallos de Cristina ahora los votaron los 4. Los fallos de Cristina los votaron los 4 con algún tipo de disidencia. Es que el amor vence al odio y hay algún tipo de amor. No nos une el amor sino el espanto. La capacidad de decisión de los jueces en Argentina está muy limitada por otros intereses. Exacto. No deciden ellos. Exacto. Y eso pasa en la Corte Suprema también, ¿no? Total. Le estamos asignando, digamos, un poder de decisión que no tienen. No y hay un tema que para mí va a ser interesante, a ver si mañana lo sacan o no. Los respetamos demasiado, la verdad. Mucho más de lo que merecen. Sí, no, y además hay un montón de cosas para discutir en términos judiciales. O sea, nosotros tenemos un poder del Estado monopolizado por una profesión y que no puede ser controlado. Pero ellos controlan y que responde muchas veces a intereses extranjeros. Sí, entonces literal, realmente es un problema que hemos naturalizado que, no sé, la mitad de los jueces federales una vez al año asistan al besamanos, al besanillos de la Embajada de Estados Unidos, como si se fuese normal. Sí. Como si fuese normal que un poder del Estado argentino se muestre sumiso frente a una potencia extranjera. Y lo naturalizamos, nos parece normal, natural. Y uno de los datos que yo creo que va a ser interesante, a ver si mañana o el martes hay acuerdo en la Corte. El martes, en teoría, ya no estaría Maqueda. Así que tal vez mañana se hace. Por el martes es 31. El martes es 31, sí, Maqueda hasta el domingo el juez de la Corte. Ah, ¿no termina con el año calendario? No. Cumple 75 años. Cumple justo el 30, el 29. Cumple el 29, el domingo. No, yo pensé que era fin de año porque una vez que cumplía 75 se le respetaba el final del año calendario. No.
El día De hecho, que cumple públicamente la pidió Constitución dice quedarse. 75 años. Pidió la prórroga y no se la dieron. Excepto que el presidente pida 5 años más, el Senado te lo apruebe, el presidente no lo pidió, Maqueda. No, el presidente no solo no lo pidió, sino Lo que hace echó 6 meses antes. le dijo, che, ya tengo tu reemplazo. Te Así avisé. que andaba haciendo el Te avisó escritorio, a como dice el principio. gordo. Y lo que hizo la Corte, como dijimos, es resolver muchos casos de impacto con la actual conformación. Ahí ya entramos en por qué, en las hipótesis. Yo creo que una de las prendas de negociación del juez Lijo era su actuación en las causas contra Cristina. La Corte ya las resolvió. Entonces Por ende, pierde esa herramienta y para le quita. tironear. Pero quería mencionar esto nada más para seguir con otro tema por ahí. Es, ¿qué puede resolver la Corte en las próximas horas? Que es el caso Macri, que es el caso Correo. La Corte tiene para resolver, no el caso Macri, sino un caso exactamente igual, que es el caso Levinas. ¿Ustedes se acordarán de Gabriel Levinas? Claro, sí. Levinas se dedicaba a ser marchand, o sea, a exponer obras de arte y venderlas, qué sé yo. Después fue panelista televisivo y etcétera. Y Levinas tuvo una causa que le inició la familia de León Ferrari, porque le prestaron una cantidad de cuadros para una exposición y Levinas básicamente se los choreó. O sea, se los quedó, le devolvió, no lo devolvió todos y los que se quedó los vendió. La familia de León Ferrari le hizo un juicio, se lo ganó. Levinas fue condenado a pagar una cantidad importante de dólares más intereses por esos cuadros que le había choreado. Y todo eso fue en la justicia nacional. Como no le gustó el fallo de la justicia nacional, Levinas pidió pasar a la justicia porteña. El caso Correo... No funcionan así las competencias. Bueno, es una gran discusión en este momento en el Poder Judicial, que es el traspaso de competencias de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Macri pidió exactamente lo mismo. Tuvo 20 años la causa Correo en la justicia nacional. Cuando finalmente llegó el fallo que no le gustó, pidió pasar a la justicia porteña. La Corte tiene que resolver los dos casos. Lo que va a hacer es resolver el caso Levinas. El caso Levinas pide pasar de la justicia nacional a la justicia porteña. Si la Corte resuelve que Levinas tiene razón, automáticamente el caso Macri tiene que resolver lo mismo. Va a decir, me remito al caso Levinas. Hay un fallo en la justicia nacional y ellos quieren apelar a la justicia porteña. Exactamente. Quieren que lo resuelva el Tribunal Superior de Justicia porteño. Eso tiene que ver con una puja que hay fuerte de transferencia de juzgados nacionales a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, están armando bueno, ya está. Ya armaron el fuero laboral, claro. y lo quieren hacer con otro fuero, con el fuero civil, con el fuero comercial, etcétera. Y eso entra, y ahí ya les paso la pelota a ustedes, en la pelea Macri-Milei. Sí. Porque, o sea, la Corte puede fundir a la familia Macri o darle vida a la familia Milei Macri. hoy creo no tiene tanto poder en ese terreno. Macri sí. No tiene operadores, salvo Amerio, el segundo del Ministerio de Justicia, y el propio Cunio del Barona, que tiene muchos conocidos claro. en los tribunales, pero eso no le da el poder que todavía ostenta Macri, ¿no? En los tribunales. Ahora, mi pregunta es, si el Poder Ejecutivo juega directamente para los intereses empresarios, Sí. como vimos con el salario mínimo vital y móvil, y el Poder Judicial también responde a esos mismos intereses. ¿Quién podrá Ahora, ayudarnos? ¿quién ¿Y vos? podrá defendernos? ¿Quién podrá ¿no? defendernos? La Claro. esta lógica es el ¿no? Poder Legislativo, porque es el que queda. El tema Sí, es que está. tenemos un Congreso con No, jueces. te puede defender te puede defender que gane las elecciones alguien que no sea. Porque le tenés que ese sumar perfil. los medios hegemónicos Sí, a ese también, esquema por que vos supuesto, estás poniendo. por ¿no? supuesto. Y hablando de elecciones, Fer, ¿qué va a pasar finalmente con estos debates de si se desdobla o no se desdobla en capital, en provincia? Bueno, en el último pase habíamos comentado que, bueno, la discusión por las PASO habían quedado en el freezer. ¿Te acordás aquel tuit de Adorni que decía que en las sesiones extraordinarias iba a tratar la reforma electoral, que incluía la suspensión de las PASO que tenía que debatir el Congreso? Cuando fue lo de Cuader, las sesiones extraordinarias pasaron al olvido. Y bueno, el otro día, cuando parecía que esto quedaba para el año que viene, apareció un tuit de Guillermo Francos, el jefe de gabinete, diciendo esto, ¿no? Como volviendo a poner las PASO en el debate, dice el proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares entre PASO y elecciones generales. Bueno, él dice que si sacaban las PASO se ahorra entre el 35 y 40% de esa suma, que calculó en 150 millones de dólares, todo cálculo medio almacenero, pero
efectivo a la hora del debate público. Porque se sabe que la gente ya no tiene muchas ganas de votar varias veces en un año, y más todavía si le dicen que se va a gastar esa plata, ¿no? Entonces busca generar una especie de indignación de la gente, diciendo, mirá, ¿cuánto van a gastar? Las PASO es cierto que pocas veces han cumplido con su objetivo, porque muchas veces no hay disputa interna entre los partidos, sino que va un candidato único, funcionan como encuesta más que como elección, y este es el argumento del gobierno, dice, ¿para qué vamos a gastar en eso? Sí. Los partidos que quieran una interna, que se lo banquen ellos solos. Es un argumento un poco holgazán, digamos. Por un lado, porque si un sistema funciona, después podemos discutir si las PASO funcionan o no, pero el costo claro, para mantener una democracia funcionando no se tiene que medir por dinero. Pero por otro lado, esta idea de que las PASO no sirven para nada. El año pasado se definió una candidatura importante como la de Patricia Bullrich en una PASO competitiva, tan importante que hoy es una de las figuras más fuertes de este gobierno cuando era candidata por la oposición. Es decir, a ella ganar esa PASO le permitió ser hoy ministra de Seguridad y una figura muy fuerte del gobierno. También una PASO en Unión por la Patria, donde hubo un candidato que, a pesar de quedar lejos en los números absolutos, sacó una cantidad nada despreciable de votos. Estoy hablando de Juan Grabois. Votos que no hubiera sacado por afuera, si hubiera ido por afuera de esa estructura, porque era gente que quería votar una oposición que tuviera chances en la primera vuelta, pero a la vez no estaba contento con el principal candidato, que era Sergio Massa. Pero si miramos en el tiempo, en el pasado, Mauricio Macri no hubiera sido presidente si no hubiera tenido la instancia de las PASO para subordinar al radicalismo y a la coalición cívica en 2015. Es decir, en poco más de una década de vida, así como hubo elecciones donde no fue tan importante, hubo otras donde fue muy importante la PASO. Con lo cual, si se las quiere discutir, que no estoy en contra de discutir el sistema político, tiene que ser con argumentos un poco más elaborados de no sirven para nada o son muy caros. Me parece a mí. No, porque claramente el argumento económico de cuánto cuesta una elección es para generar el debate público. Uy, vamos a bancar 150 millones de dólares para que los políticos hagan una encuesta y se hagan publicidad y que haya partidos que son un sello y que... Bueno, es para generar opinión pública. Se sabe que en realidad los motivos no son económicos, sino que son políticos. O sea... siempre a los oficialismos les incomoda las PASO. ¿Por qué? Porque se puede presentar a alguien por ahí sin recursos económicos que le hace oposición. Entonces siempre pasa que tanto los ejecutivos nacionales como los provinciales y hasta los municipales no quieren las PASO. Prefieren ser ellos quien maneje la lapicera, la famosa confección de las listas, y que nadie les compita internamente, ¿no? Volviendo al conflicto Milei y Macri, la PASO le daría una chance más a Macri de tratar de enfrentarse a Milei o de hacer valer su minoría dentro de esa coalición. Sin una PASO, Milei puede ir a buscar a los diputados del PRO y decirles, mira, si querés ir en nuestra lista, firma acá, y si no, claro, no hay tu tía. Por eso cuando el PRO fue gobierno quería eliminar las PASO, ahora que es oposición, o algo parecido. No está en el gobierno, vamos a decir, no es oposición, pero no está en el gobierno, quiere que se mantengan las PASO. Pasa lo mismo con la UCR, también quiere que se mantengan las PASO. Y acá está el problema de gobierno, ¿no? Parece que hubiera una opinión pública que podría convencer de eliminar las PASO, pero está complicado saber de dónde sacaría los votos en el Congreso. Hay un solo lugar del que puede sacarlos. Volvemos a lo que pasa con los jueces de la Corte. Necesitas los votos del peronismo. Necesitas los votos de Unión por la Patria. Hay gobernadores. En general los gobernadores, como decía recién, son partidarios de eliminar las PASO, sean del partido que sean. Pero hay que ver también cómo se traduce eso en votos en el Congreso, porque no todos los diputados de una provincia responden directamente a su gobernador. Así que, pero sí que el gobierno tiene la discusión... la intención de mantener esta discusión abierta y no estaba congelada como hasta antes del tuit de Franco, que parecía que era un tema que ya estaba cerrado. Ahora lo volvió a poner con la intención de tratarlo en extraordinarias en febrero, si es que hay,
y que sea el Congreso que debata y mientras tanto buscará convencer a gobernadores. Y lo que va a suceder mañana, esto hay una nota de Lucas Bobo hoy en el Destape, está contando que mañana Jorge Macri va a anunciar que desdobla las elecciones porteñas, serían para junio o julio, y al mismo tiempo va a mandar un proyecto a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para eliminar las PASO. Suspenderlas o eliminarlas, están las dos opciones sobre la mesa. Claro, porque si no tendrían que votar los porteños 4 veces. ¿Cómo ha pasado? Como ha pasado. El tema acá es que la discusión política se vuelve comunal. Y hay lo mismo que pasa en la provincia de Buenos Aires cuando le advierten a Kicillof. Cristina lo hace, ¿no? Como argumento en favor de unificar o mantener unificadas las jornadas electorales en provincia y nación. Que es evitar provincializar la discusión electoral. En la Ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri pasaría eso. Si efectivamente, como aparentemente va a ocurrir mañana, porque aparte tiene esta semana, no tiene más plazo, ¿no? Tiene que sí o sí decidir esta semana. Sí, puede convocar 120 días antes. Entonces, si mañana se ratifica esta práctica de desdoblar las elecciones en la ciudad, se va a municipalizar. Y la verdad es que viene bastante cascoteado Jorge Macri en las encuestas. ¿No? Salvo que tengan algún tipo de acuerdo con la Libertad Avanza. Bueno. Porque si fuera una nacional y a la ciudad al mismo tiempo, estaría obligado a hacer una campaña contra la Libertad Avanza. Ese es el temor de Mauricio Macri. El temor de Mauricio Macri es que Jorge Macri desdobla la Ciudad de Buenos Aires para desentenderse de la elección nacional en la ciudad y otorgarle campo orégano a un mano a mano entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Por ejemplo. Y a cambio de eso, la Libertad Avanza no le jugaría tan fuerte en la elección local. Por eso, sí cumplen. Por eso, contamos acá cuando dijimos Macri versus Macri, y se empezaba a orejear la posibilidad del desdoblamiento, dijimos, ojo que el desdoblamiento que se estaba orejeando hace 2-3 meses es un Macri versus Macri, no un Macri versus Milei. Es un Macri planteando desentenderse de la elección nacional y dejando solo al primo, que es hasta acá era el dueño del distrito, pero que puede perder el distrito aún gobernándolo con un primo, que perfectamente, así como pasó de un distrito a otro, puede pasar de un partido a otro sin ningún inconveniente. Jorge Macri, si ve que no hay agua al final del camino del recorrido electoral y pone en riesgo su reelección, va a saltar, se va a volver violeta en 15 minutos. O por ahí se hace intendente de Lanús. Por eso, digo, como no... ¿Quién sabe? Creo que él es más de zona norte. O de Villa Langostura. Digámoslo en términos de política, de realpolitik, ha demostrado ser muy plástico en sus posiciones. Digamos, tanto territoriales como en política. De hecho, Jorge Macri no sería la primera vez que se pelee políticamente hablando con su primo, porque en su momento jugó fuerte con Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente. Entonces, esa situación de Macri versus Macri puede llegar, y me parece que a Jorge Macri lo convencieron con un argumento del cual también venimos hablando creo que todo el año, que es la paritaria abierta permanente de la policía de la ciudad con el gobierno de la ciudad por el tema de las fugas de presos. Tremendo. Están, pero no pararon ni para Navidad. Tremendo. Bueno, la última fuga detonó una cúpula policial que reemplazó... La anteúltima. La del martes, la del lunes, perdón, la del lunes, la de los 17 presos de Liniers. Fue el martes. ¿El recambio de la cúpula policial no había sido hace un mes ya? No, en febrero hubo un recambio y en martes detonaron otra cúpula policial por la fuga del lunes. La fuga del lunes en Liniers fue muy, muy curiosa. Tenemos para... ¿por qué? Hay una guerra de fugas, o la guerra de las fugas, entre nación y ciudad. La última fuga detonó a la jefatura policial, que había sido reemplazada en febrero por las fugas de fin de año pasado. Así es. O sea que es un tema que se viene repitiendo casi con una rutina mensual. Sí, más. Claro, la estadística es 14 fugas en un año
14 fugas en un año te da un poquito más que una por mes. 1,2 fugas por mes. 1,2 fugas por mes. La del año pasado había sido muy cinematográfica. ¿Recuerdan la de los, exactamente, la de los fugados recorriendo San Telmo? Casi con una postal turística, digamos. Recorre a Buenos Aires con los fugados. ¿Es normal esto? Definamos normal en Argentina. Primero definamos normal en Argentina. ¿Es normal que después... se fugue tanta gente? Lo que no es normal es que haya tantos presos. Están en comisaría, ¿no? Presos hacinados en comisaría. Están en alcaidías. Ese es el argumento del gobierno nacional. ¿Cómo? Bueno, pero es así. Más allá de que después haya un trasfondo político. Pero igual debe ser difícil salir de una comisaría. Mira, si te da la posibilidad de hacer un agujero en la pared y salir... ¿Vos viste cómo fue la del martes? ¿Les cuento cómo fue la fuga del martes? Porfa. La fuga del martes fue así. En la alcaidía hay un patio donde los presos cuelgan la ropa. Entre la ropa que cuelgan las sábanas. Como las sábanas tienen volumen grande, una superficie grande, ocultaban un paredón que daba al fondo. Entonces, con las sábanas taparon un boquete de un ladrillo hueco que hicieron más o menos como quien hace un boquete. Con silenciador lo hicieron el hueco. Para empezar, el patio de la comisaría estaba hecho de ladrillo hueco. Eso ya me parece estaba hecho de ladrillo hueco. No es ISO 9001 Las sábanas de seguridad. tapaban la pared del fondo y en la pared del fondo hicieron un boquete y se arrajaron. Tenía ganas de que se vayan. Pero aparte ahí había alguien que tenía muchas ganas de que esa gente se fuera. Aparte, ¿cómo lo descubrieron? Pasó un guardacárcel que efectivamente, como dice Fero, está saturado y dice, che, me parece que hay menos. Pasa que hay tantos que por ahí 17 menos no se nota tanto. Bueno, vino otro y dice, no, y así abuelo dijeron, creo que hay 10 menos. Y otro dijo, no, me parece que hay 17 menos. Y al final los contaron. Alguien dijo, ¿y si los contamos? Bueno, lo contaron y eran 17 menos. Bueno, ahora, digo, más allá del aire. Más allá, ahí está el agujero. Eso lo tapaban con una sábana en el patio. ¿Qué ponía? Ojo, tenía Tarquini, ¿eh? Bien, ahí. No, está. Es el revestimiento de afuera, me imagino. Digo, más allá de la ironía y demás, tenían un martillo y un... Tenemos un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que desde hace años se asume a sí mismo, se autopercibe como una provincia más, aunque la Constitución diga otra cosa. Sí. Y hasta una Corte Suprema que le ha dado la razón en esa autopercepción. Que es autónoma desde hace 30 años la ciudad de Buenos Aires y no tiene una sola cárcel. No tiene un solo lugar para evitar que las comisarías de la ciudad de Buenos Aires estén superpobladas y pasen este tipo de asuntos. Porque si sos una provincia, tenés que hacerte cargo de tus propios presos. Esto viene detonando un conflicto ya hace bastante tiempo entre ciudad y nación por la potestad de los presos. ¿De quiénes son los presos? ¿Son de la ciudad? ¿Son de nación? ¿Por qué? Lo que dice la ciudad es que muchos presos que están en la alcaldía son por delitos federales. Entonces no correspondería que estén en la alcaldía. Debieran estar en custodia del Servicio Penitenciario Federal, que eso administra Patricia Bullrich. Entonces hay una guerra de presos. Estoy pensando cosas. Aquí tengo una pregunta para el comisario Murano. No, yo... Comisario, amo. Me han dicho muchas cosas, pero eso no. Dejó la gorra acá abajo. Entiendo que del lado de adentro tapaban el agujero con la sábana. Con la sábana, sí. Y del lado de afuera nadie se dio cuenta, digamos, no llegó nadie de la comisaría del lado de afuera y vio un... Bueno, pero es un lugar que... ¿Un agujero? Que era un baldío, no sé. No, en realidad es una especie de entrepiso. Acá Lucho... ¿Pero no se veía de afuera el agujero? No sé si hay tipo, gente yo paso por una comisaría. No, es que no salió el agujero no daba a la calle, sino que daba a un fondo, ¿no? Da como un entrepiso. Acá un oyente, Lucho, que dice que aprovechen y pongan un tiro balanceado. Sí, la verdad, le quedó bárbaro. Aunque sea ladrillo hueco, tenés que tener unas herramientas para hacer ese. Era para cuerpos hegemónicos el agujero igual ese. Sí, creo que era 30. Está muy bien terminado el agujero. No pasaba un cuerpo un poquito más. Se ve que había hecho alguna vez albañilería. Decía, esto tiene un correlato con lo que estaba diciendo Fer, con la pulseada política por la ciudad y el riesgo de que finalmente el macrismo pierda el distrito original del macrismo, que es la ciudad de Buenos Aires. Y quien mejor lo expresó en estas horas es Martín Ocampo. Martín Ocampo es el procurador general de la ciudad. El que le dobló el micro. El que fue responsable de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires hasta el episodio de ¿cómo se llama? El ataque de la final de la Libertadores, que dobló el micro de Boca por Udaondo y ¿No era Huemul también él? No. Pero sí muy cercano a Daniel Angelici, compadre de Daniel Angelici, de hecho, y hombre muy cercano a todo ese dispositivo,
que ahora quedó a cargo de los fiscales porteños y por lo tanto tiene bajo su dominio la custodia de los presos. Bueno, vamos a escuchar cómo en su interpretación la responsabilidad de las fugas es del kirchnerismo. Así como lo escuchamos. Vamos a escucharlo a campo. Esto comenzó siendo un problema con el gobierno de Alberto Fernández. Esto no era un problema para la ciudad. Esto con Alberto Fernández empezó con una política de no recibir presos en medio de la pandemia, de la justicia de la nacional, y luego se continuó, digamos, esto continúa. Es decir, acá hay una similitud muy importante entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Javier Milei en este tema en particular, para con la ciudad, ¿no? En el tratamiento para con la ciudad. El servicio penitenciario depende del Ministerio de Seguridad de la Nación de Patricia Bullrich, que es la que en su... Sí, exactamente. Sí. Antes dependía del Ministerio de Justicia, ahora depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, ahí lo escuchábamos a Campo, que es funcionario de la ciudad, adjudicándole primero a Alberto Fernández, que bueno, ya no gobierna, ¿no? Hace un año, más de un año, y después marcando una continuidad en la gestión de los presos en la ciudad, o hace más de un año, correcto. Bueno, lo cierto es que esta guerra de fugas o esta guerra de presos tiene un correlato político que se emparenta con lo que decía recién Fer. Y hay muchas sospechas de conspiraciones en torno a estas fugas, por lo evidente de algunos operativos de fuga, por lo evidente digo, por lo notorio, por lo obsceno de algunos de esos operativos, que muchas veces se interpretó como una paritaria abierta de la policía de la ciudad hacia el gobierno de la ciudad, una paritaria en donde la policía, para que se entienda, negociaba mejorando, optimizando o empeorando su tarea de custodia, pero que ahora tiene este otro aspecto que marcaba Fero. Objetivamente están saturadas las alcaldías de la ciudad, objetivamente las cárceles que hay en la ciudad que responden a la infraestructura de la ciudad son cárceles para contraventores, no para delitos severos, ni graves, ni mucho menos delitos federales, que debieran tener otro tipo de cobertura y que la nación no otorga. Ahí entra entonces toda esta suspicacia respecto a si Patricia Bullrich, quien tiene interés político en la ciudad, quiere ser intendenta, eventualmente, como paso previo a ser candidata a presidenta. Bueno, a ver. ¿A qué edad? Bueno, está bien. Cada uno no se opina de la edad de otros, claro, si Veira me extraña. No, está bien. No se opina de la edad de otros. Pero además en la política hay mucha gente vieja, no le vamos a decir a Pato por eso. No sé, estamos locos. Alguien que ponga orden acá. O sea, mientras se estaba emitiendo ese emotivo mensaje navideño, Patricia, ¿había alguna operación desde el gobierno nacional? Lo que dice la ciudad, lo que sugiere Ocampo, es que hay una operación de alguien interesado en políticamente en la ciudad en que se fuguen presos. De hecho, hoy recapturaron al más peligroso, y Patricia Bullrich tuiteó sobre esa recapturación, marcando la diferencia entre el trabajo de la Policía Federal y el de la ciudad. No, esa guerra va a estar, por eso digo, cuando Macri desdoble la ciudad, se pone en situación de tener que discutir con Bullrich, con la agenda metropolitana. La agenda metropolitana en la que no le sobra nada a Jorge Macri. Para nada, más bien al contrario. No está holgado. Ahora, ahí pongo un paréntesis, ¿no? Porque esta situación de los presos se da mientras sigue el discurso punitivista del gobierno, que incluso quiere bajar la edad de imputabilidad. O sea, quiere meter más presos, chicos presos. ¿Dónde los va a poner? Bueno, en las cárceles como la de Coronda. ¿Crees que te diga rápidamente los números de lo que sobran de detenidos? Hay 2.200, estos números de la Procuración a octubre de este año. Sí. 2.258 personas alojadas en la Policía de la Ciudad, 1.421 en alcaldías, pero de ahí sobran 418 plazas, es decir, hay 418 personas que no tienen lugar, que no entran. En las comisarías sobran 221 cupos y en las... sí, eso. Y 225 personas en las alcaldías. La mayoría de estas personas no tienen preventiva. Están, de un montón de maneras irregulares. Pero sobran casi 600 personas por sobre el cupo que debería haber entre comisarías y alcaldías
alojadas por la policía de la Ciudad de Buenos A Aires. mí lo que me preocupa es que si hay una escalada punitivista de cara a un proceso electoral donde los principales contendientes consideran que la agenda más atractiva es la represión o la mano dura, bueno, lo que vamos a ver es una escalada punitivista con los riesgos que eso conlleva. Exactamente. No, y no solamente con represión, con racia, con represión, con sobreactuación. detenciones arbitrarias, detenciones de la arbitrarias, política de o sea, todo el repertorio de el Ya Estado. está pasando, ¿eh? Por supuesto, pero en la dinámica de una elección donde la agenda Sí, se corre claro. hacia ahí y donde Jorge Macri y Bullrich compitan, por ejemplo, para ver quién es más mano dura, bueno, probablemente lo que veamos es más atropello, más abuso del Estado. Sí. Y después me llamó la atención esta idea de Ocampo de decir la culpa es del kirchnerismo, porque hoy también cuando se conoció que anoche se hackeó buena parte de la estructura informática del gobierno, también del gobierno salieron a decir es culpa del kirchnerismo. Vos, Ari, tenías algo de data del hackeo. Sí, a ver, primero la información. Efectivamente, ayer empezaron a aparecer un montón de publicaciones donde mostraban que habían hackeado el portal Argentina Gobar. Argentina Gobar es el portal que deriva después al resto de las áreas del Estado, que es un portal bastante bien hecho en términos de seguridad informática, hasta ayer por lo menos. Y ayer empezó a aparecer eso y de hecho el gobierno lo admitió, y por ahí tenemos el hilo de tweets del gobierno, de la Secretaría de Innovación, que dijo efectivamente el 25 de diciembre a las 21:30 horas detectamos que el sitio web fue atacado. Esto es culpa, dijeron desde el gobierno, de la gestión anterior que dejó todo así, y después le volvió a echar la culpa al tema de los fondos de la CIDE. ¿Se acuerdan que el gobierno se había auto-otorgado 100 millones de dólares o 100.000 millones de pesos para los fondos reservados de la CIDE? El Congreso fue lo único que logró vetar y no devolvieron 100.000, devolvieron 80.000. Hay 20.000 que se gastaron y no se sabe en qué, y dijo que era culpa de eso. Bueno, no es cierto. De hecho, el gobierno tiene aprobado, de hecho me pasaron recién, un crédito del BID de 30 millones de dólares para temas de seguridad informática y no los están ejecutando. ¿Sí? Eso lo podrían haber hecho. Crearon una agencia contra la ciberseguridad y no sé qué, y aún así se le filtró todo. Llega la misma semana donde estamos hablando, y vos escribiste mucho del tema nuclear. Sí. También ayer empezaron a circular en internet la información que le robaron a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la CNEA, que hubo también una intrusión ahí y se lo robaron. Y es algo... No quiero justificar a este gobierno, pero es algo viejo. O sea, la verdad que se invierte muy poco en la Argentina en seguridad informática. Nosotros lo publicamos en su momento con Macri, empezamos a ver cómo estaba la seguridad de los servidores de los ministerios durante el gobierno de Macri y detecté yo, que sé muy poco de seguridad informática, más de 600 vulnerabilidades. Eso no es un delito, aclaro para que alguien no me venga a decir que yo hackeé al gobierno de Macri. Ver que hay vulnerabilidades no es un delito, el delito es... aprovecharlas. O sea, yo lo que dije fue, che, ese edificio tiene una ventana abierta. No me metí por la ventana. Tampoco sé cómo meterme por la ventana. Hay gente que sí sabe y efectivamente eso existía. No sé cuánto se corrigió el gobierno anterior, sé que algo en algunas áreas se trabajó y seguramente ahora esas vulnerabilidades siguen existiendo y eso es lo que le pasó ayer. Y aprovechó el que las vulneró para poner facmiley, para poner cosas vinculadas al gobierno. Incluso creo que puso una canción de un rapero, ¿Sí? Mero, que no sé ni quién es, pero creo que puso una canción de él. Así que sigue siendo muy, muy vulnerable y el gobierno obviamente echándole la culpa a otros. Es preocupante, ahí está, ese es el comunicado de la Secretaría de Innovación, que le echa la culpa, y más abajo en el mismo comunicado dice que es porque no le dieron los fondos a la CIDE. Nada, todos los gobiernos tienen que mejorar eso. Pero además, sobre todo. Más allá de que todos los gobiernos tienen que mejorar, ya pasó un año, ¿cuánto tiempo podés tomarte para establecer un sistema informático seguro? Debería ser prioritario. Debería ser algo que se hace en las primeras semanas de un gobierno. Llegás, encontrás que el sistema no es seguro. Pongamos que sea cierto que el gobierno anterior lo dejó en malas condiciones. ¿Cuánto plazo tenés? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses?
no son plazos mucho más largos. Sí, no, a ver, no es fácil y no es que lo haces una vez y listo, no es hacer un muro. No, por supuesto. O sea, es hacer un muro, mantenerlo, fijarte. Lo que voy es que si un año más tarde no tocaste nada, no podés echarle la culpa al No, eso seguro. Y después no tiene nada que ver con los fondos de la CIDE esto, y de vuelta, había plata para hacerlo y no le ejecutaron. Así que, bueno, ahí se ve que uno lo aprovechó y le puso incluso Feliz Navidad para el gobierno y se dedicó a reírse un poco de La Libertad Avanza. Pero sí, es preocupante, digo, hay información crítica. En el caso del plan nuclear, de temas nucleares, hay información muy crítica. Y después está toda nuestra información. Recuerden que hackearon al RENAPER en su momento y ahí estaban todas nuestras bases de datos y nuestra identificación biométrica. Y en realidad el mejor hackeo es el que no se conoce. El hackeo bien hecho es el que nadie se da cuenta y lo utilizan después para algún otro tipo de cuestión. Así que bueno, ayer la novedad fue esta y que el gobierno, como en el resto, como el tema de los presos, como en todos los temas, le echa la culpa al gobierno anterior en lugar de invertir en seguridad informática. Deberían invertir en seguridad informática, sería bueno que lo hicieran. No lo hacen, en realidad lo único que hacen es utilizar las redes para perseguir gente, que es lo que Patricia Bullrich denomina el patrullaje, el ciberpatrullaje. Ciberpatrullaje, pero la seguridad informática es una cosa mucho más seria que andar revisando las redes de la gente. Bullrich, cuando fue ministra en la gestión anterior, le habían ingresado su email con un phishing sencillo. Que es la estrategia más básica, digamos, para hackear. Ese fue un caso muy tremendo porque efectivamente entraron Contemos, phishing es cuando te llega un mensaje que parece ser oficial o de algún tipo Normalmente pasa con de los página bancos. donde tenés una cuenta. Claro. Y te hacen meter los datos y que esos datos al final se los apropia el que hizo esa máscara. Claro, eso le pasó a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, gestión Macri, y fue tremendo porque, entre otras cosas, accedieron a las bases de datos, por ejemplo, de toda la gente que tenía el Ministerio de Seguridad infiltrado en organizaciones criminales. Y eso también empezó a circular en Internet y no sé cuál fue el destino de las personas que estaban trabajando ahí, que está bien ese laburo. Patricia Bullrich era uno de los ministerios más vulnerables en la gestión Macri. No lo sé ahora, no me fijé de vuelta, pero es un trabajo bastante fácil de hacer. O sea, uno se fija los servidores de cualquier persona, podés verlo con cualquier página web, te fijas el servidor, te fijas qué versión utiliza en sus sistemas, y de esa versión te fijas en Internet cuántas vulnerabilidades detectadas tiene. Todo es información pública. Después, si vos sabés accionar sobre esa vulnerabilidad, ahí estás cometiendo un delito. Todo lo demás es a la vista, repito, es como que veas un edificio y digas, che, esas 3 ventanas están abiertas. Hay unos presos saliendo de la comisaría. Exactamente. Veo un agujero en esa pared. Si te metes, ahí es un delito. En el caso informático tenés que saber hacerlo, yo no sé hacerlo, yo sé mirar si existe. Claro. Y cuando miré en su momento con Macri era un colador. Clarísimo. Bueno, eso es lo que pasó un poquito. Sigue siendo un colador. Sí, claro. Quiero ir un tema un poco menos. Fue hecho desde afuera, me aclaran acá. O sea que. Por eso estaba tan lindo. Y que nadie ve. Bueno, no lo puedo entender. Se enojan con el mensajero. Yo les doy la información. El agujero está Pero oiga, comisario, ¿usted cómo llega? No. Tiene más sentido igual. No tengo esa vocación. Claro, pues si no tenía que tener un martillo y un No, y además si no había ruido, fuera de la celda. Nadie escuchaba el ruido. Eso es un poco raro. Ahí alguien comentaba en nuestro chat que, digamos, el lado de afuera había un generador eléctrico. Quizás era el ruido, estaba tapado por el generador. Igual es todo muy raro, ¿no? O sea, no puedes tener en una comisaría, o sea, no hay ningún tipo de medida de seguridad. Mira, si se te escapan así los presos, hay dos opciones. Igual la vez pasada salieron caminando. O sos absolutamente inepto para lo que estás haciendo, o sos cómplice. En cualquiera de los dos casos se imponen sanciones. Bueno, ese fue el argumento algún tipo de cuestión, digamos. El argumento del comunicado del martes, cuando se anunció el despido de subjefe de la fuerza, se argumentó eso mismo que decís. O es negligencia o es complicidad. Me descubriste, le escribo los guiones. No, pero digo, tiene toda lógica que sea alguna de las dos. Puede ser una combinación de ambas. La interna Waldo Wolf Kravitz no tiene nada que ver en todo esto. Es que lo que pasa es que arrancó con Kravitz siendo segundo de Waldo Wolf. Todo fue, insisto. No, esta de la última, digo, no. Es especulación lo que plantea. Forma parte de una saga, ¿no?
Es una secuencia que arranca en diciembre pasado. Así es. No, que incluso esto mismo del hackeo informático, también puede haber servicios involucrados en todo eso. Bueno, ¿no? fíjate que hasta lo Yo del no fui aviso por las dudas. ¿Cómo? Aclara. Lo de los No rusos. aclares por ¿No que las eso es dudas. servicio no? No. Deja de hacerse esas acusaciones. Primero, eso al no se aire. pregunta. Bueno, vos podés responder lo que quieras. Soriano. Y segundo, me encantaría saber hacerlo. Bueno, esperen. ¿Qué? De a poco. Te voy a rescatar de eso. Escuchame. Me encantaría. No es un buen deseo de Navidad de ser servicio. Escuchame. Saber de seguridad informática en serio. Perfecto. Che, Me quiero decir encantaría. una cosa. Lo de los rusos de ayer también entró en la dinámica Hablando de servicios. de las raspadas entre nación y ciudad. Ahí tenemos la historia, ¿no? Pero Sí, contanos la un historia- Entró en la poco. misma dinámica entre las acusaciones. Yo lo único que sé es que todos nuestros colegas que ayer tuvieron que hacer guardia en los canales de televisión están agradecidos con los Eso rusos. tuvieron Porque un si tema, no hubieran un tenido que pedalear todo el día, tuvieron un tema que les dio horas de aire. Eso te pero iba a contanos decir de qué se trató. porque para los que ayer estuvieron mirando tele o para los que trabajan de esto, mantuvo la pantalla caliente prácticamente todo el día. Por un lado, los controles de alcoholemia que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que fueron bastante exhaustivos, con después el ingrediente estrella, que fue la demora de 2 diplomáticos de la Embajada de Rusia, que se encontraron metidos en un quilombo que escaló, básicamente, escaló al nivel de que se pronunció la embajada. ¿Por qué? Porque el auto de un diplomático es territorio de la es como Tiene tu domicilio. inmunidad, está protegido por el Estatuto de Viena. Entonces, cuando los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires quisieron hacer la alcoholemia a estos autos con patente diplomática, estas personas de la Embajada de Rusia se negaron. Arrancaba la situación en vivo así, con el tape 1, lo transmitía La Nación Más. Lo que estás viendo es un vehículo diplomático, con patente diplomática, por supuesto, de la embajada rusa, que estaba bajando por aquí por Libertador, cae en el control, inevitable. Bueno, uno de ellos, este del auto blanco, era Sergei Baldin, de 38 años, después apareció otro, porque encima apareció otro más, Timur Salomatin Karmat, es el apellido, el codirector de la Casa de Rusia en Buenos Aires. Bueno, ellos iban a trabajar, porque además ustedes saben que no se festeja la Navidad en la religión cristiana ortodoxa de los rusos, que es el 7 de enero la Navidad. Claro, se festeja en otra fecha. Se festeja en otra fecha, no se festeja el 25 de diciembre, es decir, que para ellos tampoco era feriado, estaban yendo a laburar. Lo que pasó fue que bajó la ventanilla y la volvió a subir. Sí. Hizo un llamado, le decía que no se podía bajar del auto, no volvió a atender a los efectivos y eso demoró porque tuvo que intervenir la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ahí la Policía Federal, perdón. Te hago un paréntesis, porque procedimentalmente corresponde que cuando pasa un auto con patente diplomática no se lo detenga directamente. Desde la ciudad dicen, bueno, es cierto que hoy en día entras a Mercado Libre y compras una chapa diplomática, se la pones a tu auto y podés con esa excusa ilegalmente, desde ya estoy describiendo un delito. Me parecía algo ilegal lo que contabas. No, pero a ver, que en la plataforma muy Mercado Libre se venden cosas que no es legal vender en otras plataformas, es algo que se sabe. Se revenden entradas, se venden imitaciones, también patentes truchas. Por eso, dicen en la ciudad, nosotros estamos obligados a detener el auto hasta comprobar que efectivamente la patente corresponde al vehículo. Ahora, una vez que lo detuviste y viste que los que de adentro son rusos, hacer la comprobación de patente es algo que no te lleva más de 5 minutos por sistema. Listo, su ruta. Claro, ¿no? Claro. ¿Ahí hubo alguna intención de hacer un show con eso? Bueno, es una hipótesis posible, no lo sé. Lo cierto es que hay una contradicción entre, ahora lo vamos a ver bien, entre 2 artículos de la Convención de Viena. Uno que dice que no pueden ser invadidos los diplomáticos y otro que dicen que se tienen que someter a las leyes de tránsito de la nación. Los 2 artículos están dentro de la Convención de Viena, con lo cual hay una contradicción ahí. Pero ¿qué pasa? Claro, dentro de los usos y costumbres, el diplomático no es detenido en general, salvo que esté cometiendo un delito en flagrancia, ¿no? A todo esto, mientras esto sucedía y el agente no quería ni bajar la ventanilla, apareció un ruso de la nada. Otro ruso. Con una camiseta de
Nueva Chicago. Una cosa muy extraña. Mira lo que pasó. Yo vivo en Argentina, me gusta Buenos Aires, eso, gente, es una vergüenza. Este no es un video de Agustín López Núñez, aclaramos. No, soy ruso, no hablo español muy bien. Señor Caballero, ¿qué hace acá? Con él, yo pruebo hablar con él. Vas a tratar de hablar con él, a ver, escuchen. No выходи, извинись. Dice que ese una diplomático, ese no importante, ese. Después alguien le preguntó qué hacía ahí, por qué, cómo había llegado. Yo pensé que estaba haciendo running, sinceramente, ¿no? Y de repente, no sé, apareció. Sí. Pero no, dice que estaba viendo las noticias en la tele y que como vio que eran rusos, bajó a ofrecer su servicio de traductor. Algo bastante raro. Bastante curioso, ¿no? Raro. Nadie sabe si es ruso, si no es ruso, el hombre. La camiseta de Nueva Chicago, ¿no? Le agregó. Extraordinario. Argentina es un país mágico. Fue el momento. Pero como era un día de que cualquiera podía opinar, básicamente, cualquiera podía tomar el protagonismo de la tele en Navidad, un controlador de tránsito trató de explicar la situación. No nos entregó documentación alguna. ¿Habla castellano? No sé decirte, sé que entendió lo poco que le expliqué. Okay. Sí, eso sí, pero no sabría decirte si habla un español fluido. ¿Qué fue lo que dijo este hombre al negarse? ¿Cuáles fueron sus palabras? No, él expresó que él estaba en condición de diplomático y no necesitaba realizar el control, no mucho más. ¿Dijo si era chofer, si era diplomático? No acreditó identidad de nada ni cargo alguno. ¿No había una credencial? Exacto, no presentó documento alguno. De hecho, cuando le expliqué el procedimiento, se limitó solamente a subir la ventanilla. Claro, porque los diplomáticos tienen la obligación incluso de no ceder ante la situación. Sí, o sea, claro. te encerrás en el auto y esperás que interceda la Cancillería. ¿Qué es lo que pasó? Yo me levanté un poco tarde ayer y en un momento veo que Carlos Cortés, el vocero de Patricia Bullrich, manda un WhatsApp que solo decía que de la nada, es decir, no había otra información, iba a interceder la División Internacional de la Policía Federal. Finalmente intervino y lo que hicieron fue llevar a los diplomáticos a la embajada donde se les labró finalmente un acta por no haber, digamos, colaborado en ese momento, no por la alcoholemia. Cuando llegaron a la embajada, siguieron pasando cosas y siguieron apareciendo personajes que venían a opinar. Por ejemplo, esta señora traductora del ruso al español, que politizó un poco la cuestión. Mirá. Tendrían que haberse comunicado y pedir que se presente alguien del departamento consular, del departamento de Relaciones Exteriores y evitar todo esto, porque mañana ¿qué van a hacer? Van a detener. Mañana ¿qué van a hacer? Detener los autos de España, de Israel, de Inglaterra, de Estados Unidos. Todo lo tienen que hacer. Hay una convención. Yo me tuve que volver a mirar la Convención de Viena y dice que no pueden revisarlo, no lo pueden detener, etcétera, etcétera. Tendrían que haber llamado Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Tiene que haber alguna guardia, que venga una persona responsable y traigan un traductor público. Si es que no lo tienen, que hagan las traducciones. Este señor Fyodor que dice que es ruso, no me consta que sea ruso. Nadie le pidió que se identifique. Además no sabe castellano, traduce cualquier verdura. Es un cara dura. Está hablando del de Nueva Chicago. Exactamente. Mire, a los traductores públicos, incluso yo dejé de ser perito judicial porque nadie nos paga. Pero la embajada tiene, sino que Relaciones Exteriores decida y llama a un traductor público. Tienen fondos suficientes para hacerlo. Entonces estamos haciendo en Navidad, nada más ni nada menos. Pero es una casa de brujas. Detuvieron a uno, ahora detienen a otro. Llama la atención, ¿no? Obviamente que llama la atención. ¿Por qué no detienen a los de la embajada de Israel, de Estados Unidos, de Inglaterra? O son los tres países que son intocables en nuestro país. La amo. ¿Ustedes vieron la serie de Americans? Exactamente. ¿Vieron que el enlace de ellos era una señora mayor? Bueno, me hizo acordar mucho. Mucha conspiración. No, Nah, pero, un poco de ficción. pero puede ser. Claro, porque la señora planteaba, y si este Fyodor de la camiseta de Chicago no es Traduce en realidad mal, ruso, o está traduciendo mal, o viene a hacer otras cosas, eso es lo que planteaba la señora. Correcto. No, a mí lo que
y no es para politizar todo, es que si no, esto se terminó politizando porque la diputada Pagano terminó presentando públicamente una denuncia hacia los agentes controladores de tránsito, diciendo que habían operado abusivamente e incluso sugiriendo una conspiración antirrusa. Pagano es diputada de la Libertad Avanza, enfrentada con su bloque, ¿no? En la Cámara de Diputados. Porque la bajaron de la Comisión de Juicio Político. Claro, pero le otorgaron otro caramelo, que es el grupo de amistad, el grupo parlamentario de amistad con Rusia. Y entonces en ese rol dijo que iba a presentar una denuncia contra los controladores de la ciudad. Nadie en la Ciudad de Buenos Aires desacopla la presentación de Pagano de la guerra política que viene entre nación y ciudad. Seguramente. Entonces, dicen, la están mandando a Pagano a raspar a los controladores, que en definitiva hicieron su laburo, digamos. Sí, no sabemos si lo hicieron del todo bien, porque un poco por lo que decía Nicolás. La denuncia me parece mucho. Sí, la denuncia es un montón, no es la única denuncia, de hecho. No sé si tendrá alguna instrucción respecto al personal diplomático, ¿no? Uno por sentido común entiende que si manejás un auto en una ciudad tenés que respetar las reglas de tránsito de esa ciudad, sea quien sea, ¿no? Sí, el tema es que esto que lo dejaron como retenido. O sea, tendrían que haber logrado el acta o la multa y que siguiera. O tendrían que haberlos acompañado, lo que me explicaban es que tendrían que haberlos acompañado inmediatamente hasta la embajada y ahí labrarles el acta. Y dar intervención a la Cancillería rápidamente para que esto avanzara. Pero no fue así. Se armó un show televisivo que mantuvo la pantalla caliente realmente, porque fueron horas y horas de declaraciones, testimonios en vivo. Nivel que apareció un tal Alexander, que es secretario y vocero de la embajada, y dio sus explicaciones al respecto. Declaración oficial de la embajada sobre esa situación, que según la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada, registro o Pero si consume alcohol el funcionario y genera un accidente... Un momento, por favor. Y consideramos lo ocurrido con nuestro funcionario como una grave violación del derecho internacional, sobre todo de sus disposiciones sobre inmunidades diplomáticas. Muchas gracias. Hombre, por favor, lo reitero. ¿Qué cargo tiene? Este fue el momento en el que empezamos a temer una declaración de Putin que escalara las cosas hasta situaciones insospechadas, ¿no? Por suerte parece que no pasó nada. Hoy trascendió que en 2022 hubo una comunicación de la Cancillería hacia las embajadas para pedirle a cada uno de los estados que tienen embajadas o consulados en Argentina que tuvieran un poco más de cuidado con los movimientos de los autos con patente diplomática, porque estaban estacionados, según denuncias de vecinos. Bueno, no nos olvidemos que las embajadas están en barrios paquetes de la Ciudad de Buenos Aires, entonces estacionaban sobre rampas, sobre sendas peatonales, sobre cocheras, etcétera, y eso les generaba un quilombo. Tanto quilombo que de repente siguieron apareciendo personajes. ¿Más personajes? Muchos más, pero tengo dos perlitas más. Pero ¿cómo está la nómina? Apareció una señora indignada del barrio de Recoleta, que es donde está la embajada de Rusia, a aprovechar y hacer un reclamo que tenía evidentemente guardado hacía mucho y que nadie le daba bola a la señora. Escucha, mira. ¿Dónde está el diplomático? ¿Que no va? Uy. Maleducado, mal educado. ¿Qué le quería decir, señora? Hacer esa pregunta. Como es ruso, hacerle la pregunta sobre la vereda, ¿por qué me la achicaron así? La señora quería saber y decía en otro pasaje, porque a partir de la guerra con Ucrania, en la embajada de Rusia se pusieron unos vallados que redujeron al 50% la vereda. Y la señora estaba diciendo, ¿pero la vereda es Argentina o es Rusia? Decía. ¿No? Entonces quería preguntarle al señor que estaba guardado en su auto. Para cerrar, la última perla del señor de Chicago. Porque le preguntaron qué hacía con la camiseta de Chicago. Fiodor es este. Fiodor. Le preguntaron qué hacía con la camiseta de Chicago, él dijo que se la había dado un amigo, que no se entendió muy bien qué hacía con la camiseta. Yo por eso me vine hoy con una remera con los colores de Chicago. Alusivo. Pero hubo algo más curioso que el tema de la camiseta de Chicago, sino es que Fiodor evidentemente tenía una atracción por las cámaras
tanto que terminó en un estudio de televisión. Un rato Va a después. terminar diputado, ya te lo digo, ¿eh? Va a terminar, Fiodor va a terminar siendo diputado. ¿Y querés saber de qué partido va a terminar siendo diputado? Mira, fíjate. ¿Estás contento en la Argentina? ¿Estás contento? Sí. Estoy en Argentina porque soy libertario. Me gusta Javier Milei. Y es interesante vivir aquí, mirar que cambia. ¿Cómo te hiciste hincha de Chicago? Soy hincha. ¿Cómo no? Qué raro, un ruso de Chicago. Le cambiaron de tema, ¿viste? No indagaron. no quiso No seguir, hubo mucho, repregunta, sí. pero el tipo ahí confesó que era fanático de Milei. Me dicen que esto en Matadero se celebró casi como un título. A falta de. Tenemos imágenes exclusivas. A ver. No, eso no es Matadero. No. Ese es el auto. Ahí está. Ahí está. Mirá, los rusos. Los rusos de Matadero. Ahí está. Ahí está el Papá Noel. Cualquier oportunidad para celebrar es bienvenida. Esto me hace recordar, porque yo tengo una vieja polémica con el Tano Gentili, que él, claro, porque vive en Belgrano, vive en esa zona, y siempre me viene alertando sobre una supuesta invasión rusa que está ocurriendo. Y yo digo, yo vivo en Caballito y nunca vi un ruso en mi vida. Pero bueno, todo esto me hace... Palermo y cada vez que veo un ruso por la calle me manda una foto. Por esta zona se ven muchos. Hubo mucha inmigración de parejas jóvenes después de que comenzara la guerra. Y hay muchos rusitos naciendo. Es que hay dos cuestiones. Por un lado, parejas jóvenes que huyeron porque el hombre de la pareja estaba en edad de ser llamado a la reserva y no querían tener que ir a la guerra. Obviamente estamos hablando de familias con ciertas condiciones económicas que les permitieron el exilio. Y ya que vienen, aprovechan el sistema de salud público argentino, que es de los mejores del mundo para tener familia, y tienen rusitos, como las parejas jóvenes de todo el mundo. Sabés que es cierto, lo de acá se ve mucho. Sí. De hecho, empieza a pasar lo que pasó con los venezolanos hace unos años, que empieza a haber bares con música rusa, comida, bebida. Sí, así que estamos en cualquier momento tenemos la Little Moscú por acá. Y después, obviamente, que hay especulaciones sobre la presencia de gente de inteligencia dentro también. Y pasará, seguramente alguno habrá, como también los hay entre los venezolanos, como también los hay entre todas las colectividades que vienen. Los venezolanos porque lo vienen, ven sobre todo, trabajando. cuando se arma una colectividad grande y sobre todo cuando se arma en corto periodo de tiempo, esos agentes que vienen dentro de la colectividad están más para contarles al gobierno allá qué está pasando en la colectividad acá que para espiarnos a nosotros, a los argentinos. Sí, claro. Es más una cuestión de control de la diáspora. Por eso la presencia de Fiodor fue bastante extraña, y les recomiendo a los que no la vieron que mirá qué bueno el graf ese. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir ese graf? El destape, supongo, ¿será? El destape en ruso, el bien. ruso. Este es nuestro despegue internacional, ¿eh? No, les recomiendo que vean la serie The Americans. Es muy buena. Que es muy buena. Cuenta la historia de dos espías rusos infiltrados en Estados Unidos en los años 70, 80, en la Guerra Fría. Tiene algo que tiene pocas series de las que duran varias temporadas, que es que termina bien. No es que los guionistas un día dijeron, bueno, hay que cerrar, no vamos. Estaba por decir Termina, digamos. Termina bien. Estaba por decir, yo soy bastante seriéfilo y creo que es uno de los mejores 3 o 4 finales de todos. Es muy bueno. Pero la gente de Chicago se ve que vio también la serie y no quiere quedar pegada. No. Entonces salieron a aclarar que el Torito no es espía rusa. Primero vamos a presentarlo al Torito, a ver. Cierto, el Torito acá la pudrió. Desde el banco de Nueva Chicago le dicen tirate y no aparecen las pelotas. Puteaba al arquero. El Torito puteaba al arquero. A la abuela. Recordemos que se peleó con el Torito Matalía. Se está peleando con el Torito. El Torito se está peleando con el arquero de Racing de Córdoba. Lo van a echar al Torito, Mirá la pinta que tiene el Torito. Le sacaron tarjeta roja al Torito. por favor, con el Torito no. Le escondía la pelota. Mirá que cuando le muestran la roja, el Torito se pone loco. Torito tramposo. Mirá el Toro, ¿ves? Algo le dice. Ah, se sacó la máscara. Para que se le entendiera bien, ¿no? No descubra la identidad, Torito. Sería ruso ese Torito. Esta imagen recorre el mundo, ¿eh? Sí. Olvídate. Espectacular. Echaron a la mascota, muy bien. Pero no es el ruso. No es el ruso. No es el ruso. Bueno, bueno, acá.
Recordemos que Rompe el silencio el Torito. Torito, mirá. Ahí está, mirá. El Torito. Es bravo el toro ese, van a echar al Torito, Face reveal del Torito. Noticias, los diarios, los portales. Es algo simple, la verdad que yo no pensaba que iba a suceder lo que sucedió, porque para mí esto iba a quedar en la cancha, pero bueno, trascendió por el gesto que tuvo el arquerito de Racing de Córdoba. Me enojé porque me botoneó, como quien dice, me rebotoneó. Cuando nosotros empatamos, se me ocurrió ir a decirle algo porque el chabón nos estuvo sobrando todo el partido. Y él agarra automáticamente y ¿qué le dice al árbitro? Me señaló a mí. ¿Qué le dijo? No, que ya me mandó al frente, me está molestando, le dice yo. El árbitro en un momento pide que te lleve la poli, ¿verdad? Pero hizo así, yo no... El toro se bancaba, era terrible. No, yo agarré, le dije, no, dejá que yo me voy solo. Cuando te ibas, la gente, ¿verdad? Que te aplaudió una ovación. Me llenó de emoción. Me llenó de emoción. El toro llora, porque amo a mi club. ¿Qué es Chicago para vos? Se emocionó el toro. Amo y Chicago. Ese es grande, muchacho, para ser de Torito. Bueno, si no la mascota. Gracias por el aplauso y todo lo que me brindaron el otro día. La verdad, me lo llevo acá. Qué grande. Aguante Chicago, la concha de la madre. En ese partido creo que Chicago había dejado afuera a Racing del reducido, si no me equivoco, ¿no? A Racing de Córdoba, sí. Bueno, un trabajo para el ruso ahí puede ser de agarrar de Torito. Bueno, y después quedó afuera Chicago del reducido en semifinales, ¿no? En San Juan, ¿en semifinales fue? No llegó a la final, ¿no? Che, ¿qué dice acá ya este Zócalo? No, imposible. No, bueno, claro, ya estamos. ¿Qué están, muchachos? Sí, nos están haciendo decir cosas que quizá no... Nos están insultando, me parece. Claro. Yo creo que sí. Ojo que el vuelto no es en caramelo, dice Putin, ¿eh? Escuchen, corran la bola. Bueno, hay una ñ. Muy bien. Dice Putin que el vuelto no es en caramelo, que tengan cuidado con lo que ponen ahí abajo. Y que si son caramelos no van a ser de madera. No van a ser de madera. Bueno, volviendo un poco a la actualidad, nos tomamos un recreo porque también es necesario a veces. Estamos a fin de año. Es 26 de diciembre, o sea. Esta saga de la rusa es impresionante. Es extraordinario. Pero no, fuera de joda, hablemos un poco de lo que quedó de la Navidad, de lo que pasó en todo el país la noche del 24, porque, como nos comentaba Adrián al principio de este pase, se dio una escena que no estábamos acostumbrados a ver. Hace 7 años empezaron a realizarse estas mesas navideñas colectivas. Las primeras se dieron en Plaza de Mayo y después se trasladaron al Congreso. El martes por la noche hubo una cena navideña multitudinaria frente al Congreso. Tenemos el video para compartir. Fue elaborado por los propios organizadores de esta cena colectiva, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Espero que tengamos el video para ver. Ahí bien. Bueno. Ahí lo vamos a ver en un ratito. Ahí está. Mucha gente. A ver, bueno, veíamos algunas imágenes. Ellos mismos compartieron esta, mirá. Sí, que van repartiendo comida. Claro, arrancó al mediodía. Yo les voy contando a los que escuchan por radio que estamos viendo gente que está haciendo distintas actividades durante la jornada, desde cortarse el pelo, arreglarse con duchas móviles que se instalaron para la ocasión, gente que podía vestirse bien, bueno, mejor que las posibilidades que tiene día a día, en roperos colectivos que se nutrieron de donaciones. Y ojo, porque está la tentación de la ONG, ¿no? Cuando uno hace un relato así, la tentación de la ONG, ¿cuál es? Bueno, esta solidaridad entendida como asistencia, como asistencia vertical. No es lo que ocurrió, en las 24 jurisdicciones, en las 24 provincias donde se realizaron estas tareas. Hago énfasis en lo colectivo porque no tiene sentido de caridad, sino de compartir. No solamente un momento, insisto, como puede ser un momento donde, bueno,
se potencian las necesidades, las carencias, ¿no? La carencia económica, la carencia material, pero también la afectiva. No solamente eso lo que se hizo el martes por la noche, sino también valorizar la importancia de lo colectivo. Sí, o sea, está hecho por y para trabajadores. Exactamente, hago foco ahí e insisto en ese punto, porque es lo que intenta desmontar el gobierno nacional, a partir de una narrativa que valora lo meritocrático, es decir, lo individual, ¿no? Bueno, se dijo mucho durante el evento del martes por la noche en todas las provincias que nadie se salva solo, determinadas consignas que ya veníamos escuchando y que en muchos casos están caracterizadas como consignas partidarias y es la forma de demonizar las consignas que tiene el gobierno. Como veíamos antes a Ocampo, que acusó al kirchnerismo de haber propiciado la fuga de presos en la ciudad durante este año, donde no hay gobierno nacional ni del kirchnerismo ni de sus alianzas circunstanciales. Lo cierto es que el gobierno busca desmontar cualquier noción de solidaridad, cualquier noción de potencia colectiva a partir de la imposición de la meritocracia en su doble acepción. La valoración y valorización de lo personal como motor de la evolución individual y también destruir la idea de que hay responsabilidades compartidas y las cosas no funcionan. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? El mérito es tuyo si te va bien, la culpa es tuya si te va mal. Es una forma bastante eficaz de sacarle la responsabilidad a quien tiene responsabilidad de gobernar. Como la culpa es tuya, no le vas a echar la culpa a Milei, que está con la espada de león, no, está en otra, no es el responsable de lo que a vos te pasa. La culpa es tuya. Para que vos asumas como natural la responsabilidad de tus propias carencias, entonces tenés que desmontar cualquier noción de colectivo. Porque si vos te empezás a reunir con otros, empezás a ver que hay otros que están en la misma que vos. Y quizá entonces no es un problema de que el otro tampoco sabe, sino que tampoco puede. ¿Y por qué no puede? Bueno, ahí hay un montón de literatura al respecto. Siempre recomiendo el libro de Pepe Nun. Es un librito chiquito, de pocas páginas, pero donde explica Pepe Nun con bastante precisión la diferencia entre oportunidad y posibilidad. Los argentinos, hace muchos años, incorporamos la igualdad de oportunidades como una obligación del Estado. Entonces el Estado abre escuelas, bueno, no siempre, no en todos los periodos, pero en general la sociedad argentina valoriza lo público, la presencia de lo público como un igualador de oportunidades. Claro, el problema es que hay muchas personas que habitan en el sur argentino y no tienen la posibilidad de aspirar a la oportunidad. No es un trabalengua. Si vos tenés carencias nutricionales en los primeros 3 años de vida, probablemente esa diferencia nutricional ya te impida acceder a la igualación de oportunidades que puede ser la educación primaria, secundaria, universitaria. Por más que el Estado financie la educación, si vos no te alimentás bien en los primeros 3, 4 años de vida, no vas a tener igualdad de oportunidades. Por eso Pepe Nun insiste en la igualdad de posibilidades. En esta idea que habla mucho Nacho Levi de la Garganta Poderosa, haciendo un parangón con una carrera de atletismo, ¿no? No sé si la escucharon, pero quiero cerrar con esto. Un spot muy gráfico, una campaña de Lula hace algunos años, Bueno. donde decía, bueno, los que pudieron ir a estudiar hasta la secundaria empiezan 3 pasos más adelante. Pero esto es anterior, incluso en la Argentina, la educación es un igualador de oportunidades. Lo que cuenta la Garganta Poderosa en su momento, Nacho Levi insiste mucho con esta idea, para mí es muy gráfica y cierro con esto, es, en una carrera de atletismo, en la imagen aparecen diferenciados unos metros uno de otro, ¿no? Cuando vos ves la imagen de una largada de una carrera de atletismo, ves que, salvo la carrera de 100 metros, donde todos parten desde el mismo lugar, porque hacen una carrera en línea recta y no hay curvas, el resto de las carreras vos ves que unos salen con distancia de otros. ¿Por qué? Y porque a lo largo del recorrido van a ir afrontando distintos desafíos, curvas, que si todos salieran igual, no tendrían las mismas posibilidades, porque el que tiene que hacer la curva más corta iría entonces con ventaja respecto al que tiene que hacer la curva más larga. Bueno, esa imagen para mí es muy clara respecto a la igualdad de posibilidades. Si todos parten del mismo lugar, pero enfrentan distintos desafíos,
en el recorrido, probablemente quienes tengan la distancia más corta porque tengan que hacer la curva más cerrada van a tener más posibilidades que los que tienen la curva más larga, la más dificultosa, la más lejana. Y si vos no los diferenciás, y esa es la tarea del Estado, darle más apoyo a aquel que menos tiene para igualar las posibilidades, entonces lo que estás haciendo es generar la fantasía de la igualdad de oportunidades, y de todo esto se habló el martes a la noche. Pero se habló de la forma no tan no tan ampulosa, se cree, como lo estoy diciendo ahora, sino algo mucho más llano. Che, agrupémonos, ayudémonos entre nosotros porque el Estado decidió abandonarnos y estigmatizarnos. Y vos comentabas algo, Nico, muy importante. El gobierno, que sabe que su batalla cultural es contra la noción de lo colectivo, ¿qué hizo el martes por la noche? Se dedicó a atacar este tipo de reuniones como si fuesen reuniones criminales, a las que se acusaban de, por ejemplo, interrumpir el tránsito o molestar, cosa que no pasó en el Congreso porque todo se hizo sobre la plaza de los dos congresos. Pero el gobierno intentó demonizar la acción colectiva por la vía de la demonización del uso de lo público, ¿no? De la calle, del ámbito público, de la demonización del uso del ámbito público, que solo aparentemente está destinado al tránsito, a gente que pase, que no se quede, ¿no? Para el gobierno es un desafío que la gente se quede un ratito, se reconozcan sus dificultades, en sus carencias, en sus problemas, porque claro, a partir de ahí empiezan a aparecer las preguntas. Che, si nos juntamos también para reclamar lo que nos corresponde. No, me parece importantísimo esto que decís, que la gente entienda que no es un problema de ella, que tuvo un problema, que por eso no tiene un trabajo o lo que tiene no le alcanza, sino que es el resultado de un modelo que no la contiene y que está pensado así, que está con él en esa plaza y que está en la otra plaza y en la otra plaza, son todas víctimas del mismo sistema y que haciendo algo colectivo y empezando a organizarse, ¿no? Está la solución al problema. Sí, replica un poco el modelo que tiene el MTE en los barrios, no con esto puntual de la Navidad, sino con la organización para, por ejemplo, yo conocí varios emprendimientos o cooperativas, por ejemplo, uno de Liberados, donde los presos hacen herrería, carpintería, es espectacular, las historias que tenés ahí, y también genera ese sentido de comunidad, de igualador social y de comunidad de ayudarse entre todos. Conocí otro donde reciclan materiales informáticos, plaquetas, cobre, toda gente marginada que a partir de esto recupera un poco vuelve a entrar en la rueda, ¿no? Sí. Es realmente espectacular lo que hace el movimiento de trabajadores excluidos a lo largo de todo el país con esto. Sí, y un detalle que me parece que no se puede pasar por alto, que es, una vez más, la ausencia de una dirigencia política, obviamente sacando la excepción de los organizadores. Política, en este caso sí. No, en este caso está Juan Grabois, estuvo Feria. Pero hubo otras organizaciones, no solamente la UTEP, digo. No, más vale, pero esta idea de que hay gente que va a ir dentro de, 2 meses, 3 meses a pedirle a la gente que la vote. Claro. Y que no tuvo ni siquiera el gesto de un día como ese aparecer a dar una mano. De la misma manera que no estuvo cuando le sacaron los medicamentos a los jubilados, de la misma manera que no estuvo cuando amarrocaron tantas toneladas de comidas y disfrazadas en depósitos que no repartieron. Es decir, ese divorcio, ¿no? Entre el sector de la política que debería... Aprovechar es una palabra fea en este caso, ¿no? Pero sí apalancarse en todos los lugares que deja vacío este gobierno, que es un gobierno que deja un montón de lugares vacíos respecto a su relación con la sociedad, para buscar ahí materia prima que sirva para reconstruir un vínculo sólido, un vínculo honesto con la sociedad. Porque si alguien cree que esto se soluciona con una campaña, me parece que está viendo otra película. Y sin embargo se dejan pasar esas oportunidades o esas posibilidades, porque quizás son políticos que por formación no pueden o no entienden qué significa ese vínculo para su labor.
Pero... Por ahí entenderían mejor la realidad también, si pudieran ni hablar. ver la realidad de gran parte de la Argentina, en algo que coincide obviamente con las estadísticas en términos de ingresos. Decías hace 7 años, bueno, hace 7 años que venimos perdiendo ingresos laborales, el salario mínimo vital inmóvil, y hay una disminución en nuestras condiciones de vida, donde, bueno, un montón de gente queda excluida, otros recortan en gastos que pueden ser más recreativos o de ocio, pero bueno, la realidad de la Argentina, más allá de si sirve para la campaña o no, es esa, y tienen la oportunidad de verla. No es poco. La caída de 20 puntos del ingreso en tiempos de Macri nunca se recuperó. Claro. Y esa destrucción del poder de compra de los ingresos, lo que generó una dinámica muy tóxica en la construcción de lo colectivo. ¿Por qué? Bueno, porque de esa toxicidad también, y esto hay que reconocerlo, y lo reconocen muchos integrantes de organizaciones sociales que reconocen haberse excedido en el manejo de recursos públicos con criterios clientelares. Pasó. No se puede negar. Porque el problema es que si se niega, quienes lo padecieron, que lo saben qué ocurrió, le dan la razón al gobierno cuando el gobierno hace de la parte el todo. Es decir, ¿qué hace el gobierno? Con mucha destreza, con mucha astucia. Encuentra 2 o 3 abusos, que los hay en cualquier actividad, la hay. Encuentra 2 o 3 abusos, o 5 o 7. No le quiero poner un número, es un número random. Y si no hay, los inventa, ¿no? Y si no hay, los inventa, y a partir de eso, entonces denosta y destruye la política pública. Así es. O la política pública asociada a una necesidad, a una urgencia social. Bueno, negar que eso pasaba solo ratifica la estigmatización del gobierno, porque quien padeció de eso dice, che, pero... Sí, la vio de cerca. Claro, y mucha gente lo vio de cerca porque efectivamente pasó. Y acá no es cuestión de pedir una autocrítica al estilo Harakiri, ¿no? Flagélense en público, en Plaza de Mayo. No se trata de eso, sino de revisar algunas conductas. Digamos, deshacer las condiciones que llevaron este gobierno al lugar donde está ahora. Si terminaste montando un aparato tóxico en torno a una buena política, desmontalo, hace tu tarea, desmontalo para cuidar la política. Sí, eso fue lo que nos sucedió. Vamos a mirar un poco los números que dejó esta Navidad también, Cande, porque el gobierno salió a celebrar que en China había shopping llenos. Sí. No, bueno, fuera de joda, Milei compartió una foto de un shopping chino, pero más allá de eso, hubo un discurso de los economistas que hacen de voceros en las redes del gobierno y en los medios de esta Navidad estuvo buenísima, los números dieron genial. Sí. Y la verdad es que no fue así. No, la CAME, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, hizo un relevamiento el 23 y 24 de diciembre, o sea, con las ventas de Navidad ya consumadas en 240 comercios pymes del país, y le dio un aumento del 1% en esa comparación interanual. Y acá me parece que hay que tener una discusión que vamos a empezar a tener mes a mes, y tiene que ver con qué base estamos comparando. Pensemos que diciembre de 2023 fue un diciembre con una inflación del 25%, un diciembre con esa inflación mayorista del 54%, ese 17.000 que anualiza Javier Milei, una Navidad donde efectivamente reinaba la incertidumbre, donde prácticamente no había promociones, una Navidad muy austera donde no había cuotas. No había cuotas, no había ningún tipo de promoción y no había certeza sobre qué era lo que iba a suceder. Pensemos que en la Navidad, pocos días antes, habíamos visto esa cadena nacional con el DNU 70, ¿no? Entonces era un momento de mucha incertidumbre donde las ventas fueron efectivamente muy bajas. Bueno, con esa base de comparación, ya estas Navidades con un marco de mucha mayor estabilidad de precios y con muchas más promociones, acá lo muestra esta placa de CAME, que dice, bueno, el 86,2% de las compras se hicieron efectivamente con promociones, sean con descuentos o cuotas sin interés. Es altísimo ese número. Casi 9 de cada 10 cosas que se compraron fue porque tenían algún tipo de promoción. Exacto, sin promoción básicamente no compra. Fue a buscar la promoción. Exacto. Y incluso con todo eso, la variación fue del 1%, o sea, es una muy leve mejora, prácticamente una estabilidad en relación a las ventas del año pasado, o sea que se mantiene esta perspectiva de una Navidad
muy austera en el consumo. E incluso cuando vamos a específicamente el universo del juguete, pensando, bueno, Navidad y el Día del Niño y de las infancias es justamente las fechas que salvan a estas industrias, que en muchos casos son industrias nacionales, y ahí ya la perspectiva es negativa, digamos, bajó un 1% en relación al mes anterior. Más allá de, digo, ni 1% por arriba es mucho, ni 1% por abajo es poco. Pero el punto es que sí, aunque tenemos condiciones macroeconómicas muy diferentes en este diciembre que el diciembre del año anterior, bueno, el consumo sigue sin reaccionar y el consumo sigue sin recuperarse, ¿no? Que es un poco la expectativa que hay desde los productores pyme y sobre todo en segmentos como el juguete, donde, bueno, hay un miedo, ¿no? En este sesgo aperturista que tiene el gobierno en, bueno, cómo va a afectar la importación de estos juguetes a la industria nacional. Y después también en el informe de ranking de juegos y juguetes, había un comentario interesante relacionado, bueno, los que mantuvieron ventas son los juguetes más baratos. O sea, efectivamente la gente que fue a comprar juguetes fue a comprar los juguetes más baratos y bajaron mucho los que son más caros, tipo autitos y demás, más de movilidad de las infancias. No sé cómo se dice esos juguetes, la verdad. Rodados. Rodado para un coso de plástico me parece mucho, pero bueno. Sí. Rodado. El tema es que hoy en día Sturzenegger te deja salir a llevar y traer gente con uno de esos. Así que por eso también está aumentando mucho el valor. Puedes transportar a tu familia. Y no te hacen controles de alcoholemia. Ahí sí que no te hacen controles de alcoholemia. Sí, en cuanto a la perspectiva, bueno, hay muchos que dijeron las ventas, la verdad es que fueron iguales. El 37% dijo que fue igual al año anterior. Hay un 40 y pico por ciento, 42, 43% que dice, no, bueno, fue mejor que el año anterior, sobre todo en relación a la estabilidad. Creo que tenía que ver con eso, con un consumidor que decidía ya con una referencia de precios, que era lo que no teníamos el año pasado, ¿no? Como que nadie sabía cuánto valían las cosas el año pasado. Ahora eso efectivamente ha cambiado. Y un 15% que dice, no, esto está peor que el año pasado cuando no teníamos ni siquiera ese escenario. No me parece menor esta discusión, sobre todo que va a empezar a pasar en este segundo año de Javier Milei, que es que la base de comparación va a ser muy mala. Sobre todo los primeros 5 o 6 meses, ¿no? Exacto. Entonces todos los números que vayamos a ver, que son comparaciones interanuales, van a ser positivos, por definición. Entonces van a decir la recuperación, el rebote, el pedo de buzo, etcétera. Y ahí hay que ver justamente la tendencia un poco más larga, para entender que, bueno, si vos estás un poquito mejor, pero tu base de comparación es muy mala, seguís estando muy mal. Pero muy mal. Si bajaste hasta el cuarto subsuelo y subís 2 escalones, seguís en el cuarto subsuelo. Che, quiero hacer un par de comentarios. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas había salido el gobierno a avisar que los ministros y funcionarios no podían tomarse vacaciones en el extranjero? Claro. Apareció Bullrich, que le había prometido a sus nietos que los iba a llevar a Disney, entonces, excepción número 1. Después dijo Adorni, bueno, pero yo me voy al extranjero desde hace 10 años, no voy a dejar de irme por ser funcionario. Sí. Excepción número 2. Bueno, Sturzenegger también se va a Dubái. Con lo cual, yo, con una mano en el corazón, señor subsecretario de Asuntos de Poca Importancia, señor secretario de lo que fuere, váyanse a donde quieran, chicos, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Lo que empezó siendo una instrucción terminó siendo como una especie de consejo, ni siquiera una sugerencia presidencial. Y que da cuenta de la poca bola que le dan. Claro, y le resta mucho valor a la palabra presidencial, sí. ¿No? Pues, presidente que por otro lado también se va a ir en enero al extranjero, no de vacaciones, aunque casi, se va a la asunción de Donald Trump, que digo, vas a salir en la foto de la alfombra roja, ¿no? Digamos que se va de joda, no de vacaciones. Ponele. Y después se va a Davos, donde se ve que quiere volver a dar cátedra, como hizo el año pasado. El invierno pero me acordé, es lindísimo, diría Carreo. Sobre todo en Suiza. No, pero me acordé de algo. Recién, hace un rato, Fer mostraba el gráfico sobre el costo de las elecciones, del sistema electoral, y cómo Francos lo ponía como ejemplo de lo que había que hacer para ahorrar. Y ese costo era de $500 millones. Adri, ¿cuánto había salido el último viaje de Milei? 300 palos solo el avión, ¿no? Solo de avión, sí, entre 350 y 400 palos con el parking. Y para eso tenés que sumarle después mover a la después comitiva. El hotel era una comitiva de 16 personas, en un hotel de 5 estrellas en Roma. Con lo cual podemos decir que el último viaje de Milei valió más o menos lo mismo que hacer las elecciones.
Más o menos. Las PASO. Sí. Las cuentas que hacía. En las cuentas de Franco. Las cuentas de almacenero de Franco, sí. No, me acordé. Así se me vino a la cabeza, me pareció una comparación. Qué poca relevancia se le dio en la opinión pública el tema del gasto en el avión privado del presidente. Sí, no, eso pasa desapercibido. Porque eso en otros gobiernos realmente era un escándalo. Bueno, pero porque eran casta. Milei no es casta, entonces puede hacer todas las cosas de casta que quiera. No es ni casta ni peronista, ¿viste? Entonces, Bueno, pero aparte está en el periodo de angelación de su imagen, en el periodo de efervescencia, donde todo se le perdona. En algún momento eso declina y ahí es donde todo esto que ahora se le aplaude pasa a ser un rechazo, un repudio. No, y lo que decíamos el otro día, ¿no? Esto que aparece como blindado, que puede defender a Cueida y que puede defender a Ritondo y parece que nada le hace mella. Bueno, ¿no? Mira, ahí lo estamos viendo, esto es de asistentes, saludando en el balcón de la Rosada, junto a Martín Palermo, goleador histórico de Boca Juniors. Que se ve que, a ver, él habrá pasado a visitar. ¿Qué hace Milei ahí un día hábil a esta hora? No, y saluda a en el nadie. balcón, En general estas escenas son de un presidente que saluda a la nada. No hay mucha gente. Quizás por eso Palermo se mantiene 2 pasitos para atrás, ¿no? Claro, le da un poco de cringe la situación. Sí, ahí está Karina bueno, también. Palermo, no sé si no estuvo ahí celebrando cosas más importantes, ¿no? ¿No llegó a estar ahí celebrando cosas importantes? No sé, ¿Qué cosa, Palermo? No llegó a Copa América. señor? Estaba pensando, La selección no. Palermo No tiene títulos con la selección. Lo mejor que hizo en la selección fue errar 3 penales contra Colombia. Señor. Nos clasificó en una noche. Nos clasificó si hoy íbamos al Mundial de Sudáfrica. Claro, nos clasificó en una noche épica de lluvia con el Diego patinando zapitos en el piso. Es cierto, y después hizo un gol en el Mundial. Con Palermo. Hizo un gol a Grecia que yo grité muchísimo. Sí, vos no te haces no te haces cargo del Kun Agüero. Que ese sí que es libertario. Tuyo. Yo no me hago cargo del Kun Agüero. Ese sí que es libertario. No me hago cargo del Kun evasor, Agüero. no un libertario evasor. De hecho, los hinchas independientes estamos un poco enojados con él porque prometió venir y nunca vino. Prometió hacer cosas por el club que nunca, Pero el papá sí está. nunca hizo. No, ahora ya no. ¿Ya no? Ahora ya no. Estaba con el gobierno anterior. Palermo ahora es... con la con gestión. la gestión anterior, el gobierno del club. Palermo es técnico en Olimpia, ¿no? De Paraguay. Exactamente. Salió campeón recientemente. Y fue viral la semana pasada porque una chica le golpeó la espalda no sabiendo que era Palermo para preguntarle cuánta carne tenía que comprar para X cantidad de personas en una carnicería. Y cuando se dio vuelta era Palermo, así que también fue viral por eso Martín Palermo. Yo no voy a dejar de quererlo nunca. No importa cuántas veces salga al pongo. ¿Cómo no lo vas a querer? Es más fuerte que... Muchas alegrías. Uno de los 3 tipos más importantes de la historia de Boca. ¿Cómo se lo extraña el Diego, no? Todos los jugadores de fútbol con los bolsillos llenos siempre les tira para la derecha, ¿no? En general. Me acuerdo también muchos brasileños apoyando a Bolsonaro. Sí, claro, pasó eso, claro. El Diego había armado un intento de sindicato de futbolistas con otras estrellas de la época, a las que les impuso también conciencia social. Yo creo que fue él, su impronta la que les impuso conciencia social, porque en general el comportamiento de los jugadores no es muy distinto en todos los deportes, no solamente en el fútbol, ¿no? Gente que llega a la elite y... Estaba Stoichkov, estaba Cantona también. Claro. Sí. Claro, A mí eso que vos decís, Fer, yo fui un gran lector, creo que de hecho soy periodista por haber leído tanto gráfico cuando era niño. Los martes temprano al kiosco de revista. Sí, yo iba corriendo a la peluquería de mis tíos, que lo tenían. Y me acuerdo que, por ejemplo, debe haber sido en las elecciones del 89, se hacía una encuesta entre futbolistas y técnicos para quién iban a votar. Y me acuerdo que en esa época los futbolistas votaban casi todos al peronismo. Porque venían de las clases populares. Porque venían de las clases populares y yo creo que porque no se ganaba tanta guita y no se te abría tanto el mundo como hoy. No quiero decir que eso sea un justificativo. Era más difícil ir a jugar afuera. Sí, eran pocos los que jugaban afuera. No quiero decir que porque jugás afuera sea digamos, una manera de justificar tu desclasamiento, pero algo cambió ahí, algo cambió como en la aspiración de los futbolistas. Sí, pero también en las clases populares argentinas. Y también, claro. O sea, después de ese gráfico que vos decís, pasaron los 10 años de menemismo. Exacto. Y ahora todo lo que está pasando en la última década, que cambió la relación del peronismo con las clases populares en la Argentina. Completamente. Nos guste o no, es un hecho ese.
No, me quedé pensando, volviendo a Palermo ahí en el balcón. Palermo, cuando fueron las elecciones en Boca el año pasado, jugó abiertamente con Macri. Dijo que iba a ser el director técnico de Boca si Macri ganaba, si Ibarra, Macri ganaban. Cosa que otros figuras de ese Boca, que también tienen, si uno quiere, mejor vínculo con Macri que con el peronismo, como Guillermo Barros Esqueloto, no hicieron. Es decir, Palermo ahí jugó en la campaña, puso su nombre, puso su cara. Por la vieja interna de él con Riquelme, ¿no? Por la vieja interna de él con Riquelme, pero si uno le da una vueltita más de tuerca a eso, si ahora los que están peleados son Milei y Macri, yo me imagino que a Mauricio esta imagen en el balcón no le debe haber caído muy bien. No. Porque era parte de su escudería, Palermo. Sí. Y ahora Milei le dice, mirá, lo tengo acá saludando. También te estoy robando conmigo. a los jugadores Claro, de fútbol. todos los mensajes que recibe Macri en los últimos días son de, bueno, su etapa declinante en términos de poder, por lo menos en términos de poder político. Poder de año yo creo que mantiene, no digo inalterado, pero mantiene un importante poder de daño. Y eso es lo que lo sostiene como un dirigente relevante. Y hay un mérito en sostenerse como un dirigente relevante siendo una figura periférica desde lo electoral, porque desde lo electoral, después de la derrota de la reelección, no se probó. No se probó de vuelta. ¿Y se querrá probar y en las elecciones de octubre? Esa es la duda, si se prueba, porque Cristina se probó electoralmente. Perdió, ganó, pero se probó electoralmente. Valida, digamos, su condición de liderazgo con presencia electoral, más o menos, candidato a vice, la discusión de si podría haber liderado la fórmula o no, pero se probó electoral. Macri no. No. Desde que perdió, no se probó. Y no solo eso, sino que jugó también dentro de un mismo proceso cambiando de cartas. Porque Macri empezó el año pasado apoyando a Bullrich contra Larreta y terminó apoyando a Milei contra Bullrich. Con lo cual, ni siquiera es que decís, bueno, se embandera en el PRO, no juega él, pero mueve las fichas para su partido. Claro. Cuando tuvo que poner a su partido en la picota para darle aire a un experimento que él creía lo iba a beneficiar, grave error, lo vemos ahora con el diario del lunes, no tuvo ningún problema de hacerlo. Claro. Sí, ese es el tema. Para mí Macri es la gran incógnita del año electoral. Ya hay que empezar a otear el año electoral que Por viene, supuesto, ¿no? ya está. Es la gran incógnita del año electoral, si va a jugar, no va a jugar. Ya sabemos que se va a desdoblar la elección en la ciudad. Eso habilitará una interna mano a mano, una interna de la derecha mano a mano entre libertarios y macristas. Pareciera ser cada vez más lejana la posibilidad de un acuerdo en todos los distritos, como impuso el presidente en una declaración pública, ¿no? Sí, que Macri respondió con una zaraza, ¿no? Dijo, sí, claro, queremos lo mismo, pero claro, la discusión ahí va a ser quién lidera en cada distrito. Claro. Siempre y cuando se respete la República, dijo cualquier cosa. No, y se respeten los acuerdos. Me parece que ahí volvió a reclamar los negocios que no le otorgaron, Hidrovía y el negocio del fútbol. Sí. Ahora, viste que decían que él no quería, ni se sabe que cuando fue diputado se dormía en las sesiones, que él mismo dijo que no le interesaba el Congreso, que él estaba para cargos ejecutivos. Entonces, es difícil que ahora justificara una candidatura a senador o a diputado en octubre. Y por eso se decía esta posibilidad de que sea convencional constituyente en la ciudad de Buenos Aires, porque Jorge Macri está pasando en varias provincias, ¿no? En Santa Fe también, la posibilidad de reformar la constitución el estatuto, en este caso, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que Macri fuera como primer candidato a convencional constituyente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Parece una elección muy a destiempo en este momento de crisis, pensar en reforma constitucional. Sí, es raro, ¿no? Cristina y Máximo hablaron en las últimas entrevistas que dieron de reforma constitucional en el país. Cosa que me llamó mucho la atención. Se viene hablando un poco en varios sectores políticos, me parece que es la próxima discusión. Porque nadie está pensando en una reforma constitucional durante un gobierno libertario. Por eso, me parece el momento menos propicio de la historia para llamar a una reforma de la Constitución es este. ¿Te imaginas si ganara la libertad avanza la elección de la reforma constitucional? No, por supuesto. La reforma creo que es una discusión hacia adelante. La reforma sería destrozar la Constitución, básicamente. Claro, o sea, hacer El fin de la desaparecer el Constitución. Estado de la Constitución. Sería... Ahora, antes de irnos, me acaban de pasar un dato divino. Recién veíamos a Milei con Martín Palermo en el balcón. Un día como hoy, 26 de diciembre, en el año 2019,
veíamos esta escena. Y por última vez salía al balcón de la Casa Rosada Diego Armando Maradona. 26 de diciembre de 2019, gracias a Mike, un amigo que está escuchando muy atentamente el programa y me recordó la efeméride ese día que fue en Bermudas, ¿no? Ahí lo vemos de traje, camisa, pero abajo llevaba puestas bermudas, algo que solo Maradona puede hacer sin quedar ridículo. Qué grande que era. Le llevó una camiseta de regalo a Guzmán ese día. Así es. De gimnasia. Ah, ¿te acordás? De La de gimnasia. gimnasia. Porque él era director técnico de gimnasia en ese momento. Exactamente. Claro. Así Sí, es. Qué linda foto. Bueno, llegamos al mediodía, Murano. Muy ¿Qué nos bien. queda ahora Mira, para las en un verdades ratito afiladas? vamos a hablar con un diplomático argentino que conoce mucho Venezuela para hablar del tema del argentino que está allí. Preguntarle detenido. si lo paran en la Sí, calle. Si pero le pueden también vamos hacer a hablar control de del este otro conflicto diplomático. No estaba en la previsión cuando lo convocamos, pero bueno, vamos a aprovechar su conocimiento sobre la Convención de Viena, que ayer se habló mucho de la Convención de Viena, todo el mundo hablaba de la Convención de Viena, qué permite, qué no permite, qué controles sí, qué controles no. Bueno, vamos a hablar con alguien Patricia Bullrich que la denunció a Laborde, a Oscar Laborde, el ex embajador. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar en un ratito. Y después vamos a hacer foco. Bueno, tenemos suelta de libros hoy. Quiero decirles que hoy se van 2 libros de mi biblioteca personal. Solo para gente que se portó bien este año. No, por haber logrado el objetivo de que nos fijamos cada programa de un mínimo de likes. Cuando logramos ese mínimo de likes requeridos, ahí vamos a la suelta de libros. Lo suyo es populismo, ¿no, Murano? Totalmente, sí. Y hay quien dice que es directamente preperonista. Es la construcción del peronismo originario, digamos. No, pero la verdad es que disfrutamos mucho. No, y me viene pasando algo, que es que cada libro, como son de mi biblioteca personal, me lleva a un momento de mi propia historia, porque lo empiezo a asociar. El otro día encontré un libro que leí en un año nuevo que pasé solo en Ñandubaizal. Mira vos. Nada, estaba una época medio... ¿Te fuiste solo a Ñandubaizal? Me fui solo en Yo no voy a hacer más preguntas sobre eso. No, ya Si está, ustedes ya quieren lo conté todo al aire. preguntar, Está todo yo me contado voy al aire. Ahora entendemos muchas cosas. Está todo contado al aire, pero bueno, encontré ese ejemplar. ¿Qué libro era? Un libro de Néstor Sánchez. ¿Desaparecido? Un libro marihuanero. Claro. El amor, ¿lo tenés el libro? Sí, El libro marihuana. está consignado en mi libro Marihuana. ¿En serio? La escritura Sí. de... Bueno, libro ese- que recomiendo. Ya que estamos. Se reedita el año que Amor, viene. ¿cómo se llama? El Amor, porque tiene H en el medio. No me acuerdo, Sí, pero es algo un así. libro basado en los efectos marihuanos. Exactamente. De los 70, ¿no? Fines de Sí, los más o 70. menos. Y vos fuiste a replicar la experiencia. No, de en ninguna manera. Ñandubaizal. No hablo de mi vida privada, salvo esto que estoy contando ahora. Que es que encontré ese libro. Y ahora encontré 2 libritos, uno de Perucho, que es un librito, a mí me gusta mucho la literatura de bolsillo, porque me parece que es muy amable con los lectores, que como nosotros va de acá para allá todo el día, tiene poco tiempo, poco lugar, poco espacio. La literatura de bolsillo me parece extraordinaria, así que cada vez que encuentro algún libro de bolsillo, de esos que están buenos además, como un libro de cuentos de Perucho, bueno, me pone contento saber que va a ir a buenas manos a Muy alguna bien. biblioteca. Aprovecho antes, sí. No, perdón, que justamente hablando de marihuana y de libros de bolsillo, se reedita mi libro de marihuana en edición bolsillo mirá. a mediados de... Para mí es como, si tu libro se reedita en edición bolsillo, es como... Es un convertirte en éxito, es un libro popular, claro, Un por éxito supuesto. editorial. Y además con lo caro que están los Sentilo, libros me parece sentilo. genial. Sí. Fantástico. No te digo para Reyes, pues es No, muy no, pronto, pero... va a ser para marzo o abril más. Perfecto, ahí estaremos entonces viéndolo, ya que estamos en plan autobombo y demás. Sí. Les recomiendo que pasen a ver la selección de memes que estoy subiendo a las redes. Muy Me bueno. tomé laburo Buenísimo. como todos los años de juntar todos los memes que fueron pasando, elegir los mejores y de acá hasta el 1 de enero subiéndolos en forma de ranking. Así que en Instagram y en Blue Sky me encuentran ahí en Nicolantos y van a poder ver todos los días como voy subiendo de a 10, 20 los mejores memes del año. Muy bien. Cande, ¿algo que es para chivar de tus redes? Una gran entrevista con Martín Cohen. Una gran entrevista. Una gran entrevista con Martín Cohen, Una otro linda bostero. conversación. La Sí. vimos. Me tiró chicanas de fútbol, pero yo no entré en ninguna. Muy bien. Sibeira. ¿Tenés algún Esta chivo? tarde en Palo y Zanahoria, nos vemos. Ah, bueno. Bien. Sí, claro, por supuesto. Bueno, gente, nosotros nos vamos, los dejamos en manos de Seguimos. Adrián Murano. Nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana, como todos los días, para hacer el pase. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Adiós.